responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación. liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a esta nueva jornada de fútbol, nueva jornada del torneo federal amateur. Estamos instalados aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco, en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde el local, donde la franja comenzará a escribir su historia en esta tercera ronda, octavos de final, si usted lo prefiere, de esta edición 2024-2025 del torneo. Escribir su historia frente a Belgrano de Curuzú-Cuatiá. Ambos equipos ya en esta instancia, en el caso de Guaraní, instalado luego de haber ganado su zona, de haber salteado la segunda etapa, enfrentando a este Belgrano que ha tenido que superar la segunda instancia también para poder instalarse en este momento del campeonato. Un campeonato que todavía cuenta con dos representantes, ¿no? La provincia de Misiones, los clásicos rivales. Aquí Guaraní y del otro lado Bartolomé Mitre, que en un rato también estará iniciando su partido, pero esa será otra historia, incluso para nosotros de Deportes Misiones TV. Pero estamos aquí porque Guaraní buscará empezar a tejer tal vez la clasificación, tratando de alcanzar un resultado que le pueda no dar tranquilidad, porque lógicamente eso será por lo menos difícil, salvo que se vaya a Guaraní hoy con una goleada a favor, que ojalá sea de esa manera, pero uno imagina, será por lo menos complejo imaginarlo. Pero tratará de empezar a tejer la clasificación, como decíamos, a la siguiente instancia, en el marco de un momento que para Guaraní sin duda alguna no es el mejor, ¿no? Convulsionado Guaraní Antonio Franco en esta actualidad. No solamente en lo futbolístico, donde incluso no ha alcanzado Guaraní la clasificación a la siguiente instancia, por ejemplo, de la Liga Posadeña de fútbol, que ya es mucho decir. Y, tener un torneo posadeño que empieza a definirse en los mano a mano sin Guaraní presente, no es habitual por lo menos, pero también desde lo institucional, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, con denuncias cruzadas, con conferencias de prensa y con un futuro inmediato que habla de la realización de elecciones en un Guaraní Antonio Franco, que por lo menos se anticipan para el mes de enero, en el marco de un momento, insistimos, que sin lugar a dudas no es el ideal para una institución, para cualquiera sea, y menos aún para una institución tan importante, tan grande y con tanto hincha, con tanto seguidor como lo es Guaraní Antonio Franco. Veremos cómo los jugadores dentro del terreno de juego puedan abstraerse de todo esto, porque recordemos que ese tembladeral ha tenido un pico máximo en denuncias de los jugadores, ¿no? Para con su presidente en cuanto a supuestas amenazas, ¿no? Una cuestión que incluso está en la justicia. Pero bueno, el tema es ese, pensar cómo el plantel, cómo los jugadores pueden abstraerse de esa situación para pensar en lo exclusivamente futbolístico, que es lo que van a poner en juego en este campo de juego del Clemente Argentino Fernández de Oliveira, que además en su presentación del día de hoy lo que muestra son los resabios de lo que ha dejado la tormenta, esa exagerada cantidad de agua que cayó en las últimas horas, entre las últimas del viernes y todo el día de ayer, que hicieron imposible jugar precisamente ayer sábado para el día en el cual estaba previsto la disputa de este partido, por lo cual debió postergarse para el día de hoy. Y ayer la imagen de esta cancha era una muy diferente, ¿no? A pesar de ser una cancha la de Guaraní que responde bien ante esas circunstancias, pero la cantidad de agua que cayó en el día de ayer, insistimos, y ya arrancando el viernes, era imposible de drenar, le diría, para cualquier campo o terreno de juego del mundo, me arriesgaría a decirlo, porque realmente fue impresionante. Pero bueno, la cancha ahora se presenta muy bien, más allá de algunas marcas que se notan, ¿no? De esos lugares donde el agua ayer formó lagunas directamente en el campo de juego, pero después la pelota rueda perfectamente, está en excelentes condiciones para que se pueda jugar. Y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes lo que será este partido de ida de estos octavos de final, de esta tercera ronda del certamen federal amateur de Guaraní Antonio Franco. Le doy las buenas tardes, los saludo y lo sumo a la transmi. Está con nosotros Jorge Gerber, quien será hoy nuestro encargado de analizar el fútbol. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Mauro. El placer de estar nuevamente con vos. Hacía mucho tiempo que no estábamos trabajando juntos. Aquí, como vos decías, en la cancha de Guaraní, todo lo que dijiste recién sobre la actualidad de la franja, yo creo que lo mejor es que se ponga todo un paño de agua fría, porque Guaraní necesita particularmente eso, tranquilidad.
puede llegar a tener siempre algún altibajo, pero en este momento lo que Guaraní necesita es tranquilidad. En esta tarde, como vos también recién lo marcaba, un campo de juego que ayer parecía que no se iba a jugar por mucho tiempo, porque había demasiada agua, era una laguna esto. Y sin embargo hoy, a pesar de que han estado entrenando y peloteando los dos equipos por todos los sectores del campo de juego, si bien se nota que va a haber algún rezago de lo que fue la lluvia de ayer, pero está en unas condiciones muy, pero muy, muy presentables esta tarde aquí en el Clemente Fernández de Oliveira. Así que esperemos que tengamos un muy buen partido de ambos equipos y estamos aquí en Deportes Misiones TV para relatarles absolutamente todo lo que sucede. Bien, y a la espera estamos entonces de lo que será el inicio del partido. El horario que está pautado es esto a las 19 horas. Estamos ahí cercanos a lo que será el inicio del partido. Un Belgrano de Curuzú Guatiá que ya está confirmado en cuanto a su formación inicial. No así Guaraní Antonio Franco, no el conjunto local del cual estamos esperando, por supuesto, la confirmación y cómo se vendrá al terreno de juego, sin perder de vista que esto hoy será además la presentación de Ormond, ¿no? Después de tanto tiempo que ha asumido, no le ha tocado dirigir todavía, por supuesto, en este Federal Amateur, y será la presentación del nuevo entrenador de Guaraní Antonio Franco, que se clasificó hasta aquí, llegando de la mano de Osvaldo Young. Sí, un Young que, como quien dice, dejó el primer equipo de la franja. Hay que ver cómo va a llevar el equipo el nuevo entrenador. Tiene plantel como para poder sacarlo adelante a la franja, así que esperemos que, Misiones necesita en sí que haya equipos en el Federal A, y hoy por hoy son los máximos exponentes junto a Mitre de lo que puede llegar a suceder para ganar un lugar en el ascenso para el Federal A. Ojalá que alguno de los dos equipos, ojalá que la franja salga de este estado, porque merece por tantos años de tanto sacrificio poder estar en una categoría superior. A la espera estamos entonces de la aparición de los equipos de Guaraní Antonio Franco y también de este Belgrano de Curuzú Guatiá, que es un poco una incógnita, ¿no? Porque lógicamente hasta ahora no lo podemos ver. Y tiene una realidad que también habla de algunas ausencias, ¿no? Claro, porque generalmente trajo nada más que 16 jugadores. Quiere decir que habla de un plantel muy corto. Será por lesionados, todavía eso no lo podemos saber. Pero es un plantel corto el que vino hoy aquí a la cancha de Guaraní a disputar este partido con la franja. Veremos qué es lo que sucede. No sabemos, no tenemos mucha información de este Belgrano de Curuzú Guatiá. Pero si llegó hasta esta instancia, es un equipo para dar pelea y también para tenerlo en cuenta, ¿no? Sin lugar a dudas, y además pensando en la actualidad de Guaraní Antonio Franco con todo lo que comentábamos y cómo le ha costado también en la primera parte del campeonato poder clasificarse, sin lugar a dudas que será, uno imagina, un partido duro, arduo, y no podemos esperar menos, más allá de todas esas circunstancias, también en realidad de lo que es, en definitiva, este torneo, que sabemos la dificultad que demuestra y que en definitiva representa habitualmente. Así que estamos a la espera simplemente. En un rato, insistimos, jugará Bartolomé Mitre, el conjunto dirigido por Pico Salinas, que también pondrá primera, en el caso de Mitre, jugando como visitante. Tendrá la posibilidad del Auriazul de definir jugando en casa. La historia de Guaraní claramente será distinta. Tendrá que definir esto jugando como visitante, por eso será importante Guaraní Antonio Franco. Para este encuentro que lo tendrá enfrente a este Belgrano de Curuzú Guatiá, que irá con Fernando González en el arco, con Kevin Morales, con la camiseta número 2, la 3 para Jonathan Duarte, la 4 para Luis Sousa, la 5 para Franco Aquino, camiseta número 6 para David Rosa, la 7 para Eduardo Insaurralde, la 8 para Lautaro Martínez. Lautaro Martínez juega acá, no es el Toro, ¿no? Pero Lautaro también está acá. El homónimo del gran goleador de la selección argentina, Ramón Piedrabuena con el número 9, la 10 para Raúl Vigano y la número 11 para Matías Benítez. Así será entonces
la formación inicial de este conjunto de Curuzucuatiá, que lo tiene a Saúl Olivera como entrenador, como DT, como el encargado, en definitiva, de haber puesto a estos 11 en el campo de juego. Recordando que hay terna arbitral encabezada por Diego Mitoire, junto a Mariana Duré y a Juan Pablo Ifrán, que serán los encargados de impartir justicia en esta jornada de hoy. En el caso de Guaraní, Antonio Franco, con Carlos Franco en el arco, con la camiseta número 1. Con la 2 estará Nicolás Vallejos, la 3 para Pablo Narváez, la camiseta número 4 es para Facundo Gómez, con la 5 estará Sebastián Silva, la número 6 para Renzo Arzamendia, la 7 para Julián Vera, la 8 para Matías Iglesias, la camiseta número 9 será para Lucas Velázquez, la 10 para Axel Silva y la camiseta número 11 será para Enrique Machado, el equipo que en definitiva tácticamente dirige, en este caso, el entrenador que hoy hace su presentación. Además, eso también para Guaraní Antonio Franco. Contarle que el DT, como decíamos hace un ratito, hoy hace su presentación, teniendo en cuenta que hace un par de semanas ya asumió ante la salida de Young, pero que tendrá la chance recién ahora de hacer su presentación en el torneo, ¿no? Claro, como recién lo decíamos, es la presentación oficial de Olmo en el plantel de la Franja. Así que vamos a ver cómo planta el equipo. Yo creo que va a mandar un equipo muy agresivo porque Guaraní de esta tarde de hoy tiene que llevarse un resultado positivo sí o sí, por lo cual seguramente en los primeros minutos habrá un estudio sobre el rival, sobre el adversario, pero que lo va a atacar por todos los sectores, desde mi punto de vista no tengo duda, porque sí o sí necesita la Franja llevarse una victoria para poder ir tranquilo después a Curuzucuatiá. Está saliendo los dos planteles al campo de juego. Primero salió Guaraní Antonio Franco, ahora salió el equipo de Curuzucuatiá Belgrano. Los dos están en el campo de juego. Hay una salvedad para hacer porque teníamos una asistente mujer, pero aparentemente fue cambiada porque vimos a 3 árbitros varones hacer el calentamiento competitivo. Y ahora están saliendo a la cancha. Sí, señor. Son los 3 varones. Y un cuarto árbitro. Perfecto, entonces ahí está, esa será modificación entonces. En cuanto a lo que es la terna arbitral, que bien marcaba Jorge. Pero no se ha confirmado, por lo menos hasta aquí, de manera oficial. Ahí están los integrantes de ambos planteles. En el caso del conjunto de Curuzucuatiá con la foto de rigor. Guaraní Antonio Franco también hará lo propio. Enciende la ilusión Guaraní Antonio Franco de buscar esa clasificación a la próxima instancia. Insistimos, el conjunto que hoy tiene a Ormos haciendo su presentación como entrenador para este Guaraní Antonio Franco, que ha tenido, insistimos, sus dificultades ya en la primera fase, tratando de clasificarse, ¿no? Lográndolo con aquella victoria agónica 1-0 aquí en su estadio para poder quedarse con la clasificación, habiéndole ganado a River de Santa Rita sobre la hora aquí, alcanzó la clasificación de manera agónica y ahora tiene la posibilidad, insistimos, de pugnar frente a este conjunto de Curuzucuatiá por avanzar. Veremos también qué puede haber, insistimos, ante toda la situación que se ha dado en Guaraní Antonio Franco. Han sido semanas por lo menos extrañas, fuera de lo normal, donde incluso los jugadores en alguna de ellas volvieron a entrenar con normalidad recién esta semana. Tomaron la decisión de no hacerlo por la cuestión que según esgrimen mantienen la deuda, ¿no?, por parte de la dirigencia. Entonces decidieron no entrenar, volvieron durante esta semana y habrá que ver qué podrán presentar a partir de ahí, porque es toda una situación enrarecida por lo menos en este
Guaraní Antonio Franco, que por supuesto la ilusión la sostiene y sobre todo también desde los hinchas, que no han venido en gran número, pero que lógicamente siempre acompañan a la franja. Ahí está el momento del sorteo. Mitoide haciéndolo con los capitanes. En la mitad de la cancha está Axel Silva con la camiseta número 9, la número 6 de David Rosa, el capitán del conjunto visitante. Va a quedar todo listo entonces para iniciar el partido, para arrancar los primeros 45 minutos. Franco, Vallejos, Narváez, Gómez, Silva, Arzamendia, Vera, Iglesias, Velázquez, Silva y Machado. Los titulares en el conjunto franjeado que irán para intentar dar este primer paso en estos octavos de final. El árbitro Mitoire mirando hacia sus asistentes para que esté todo en condiciones. Esperando también el ok de los arqueros. El cuarto árbitro que se acercó a hablar algo con el banco de la gente de Curuzú-Guatiá. Me parece que a saludar nada más. Me parece que sí, está todo bien. La señal de ok del cuarto árbitro del partido. Esperamos entonces por Mitoire, por la orden del juez. Estamos ya con 4 minutos superando el tiempo. A ver si Mitoire... Ahí está, la señal con el árbitro. Nos hemos pasado 4 minutos del inicio del partido. Ahora sí la orden del juez se juega ya en Villa Sarita. Parte el primer pelotazo para buscarlo a Vera. Arriba de cabeza el hombre de Guaraní sin problema. Se la va a quedar el 1 de Curuzú-Guatiá. Hablamos de González. Ya le pegó González. Pelota larga. Arriba para que la cubra sin problemas. Gómez cubre sin problema la salida de su arquero Carlos Franco. El 1 de Guaraní, Antonio Franco. ¡Apa! La regaló Franco. La recuperación de Vigano. Rápidamente retrocediendo juego, dando una mano para quedarse con esa pelota Machado. Silva, en este caso, Sebastián. En la mitad de la cancha intentaba jugar con Iglesias. La marca de 1, 2 hombres. Caía Iglesias sin falta, dijo el árbitro. Retrocede juego Machado. Todo esto ocurre en la mitad del terreno. Ahí sale Guaraní con pelota dominada por Pablo Narváez. La alargó Narváez, la terminó regalando para que el capitán Rosa la reviente. Arzamendia del otro lado, de 6 a 6. El 6 de la visita al 6 de Guaraní. Arranca y deja 2 hombres en el camino. Lo ha hecho bien Silva. Se viene Axel. Entregó el pase, no fue bueno para Vera. Se la punteaba Justito Duarte. Recuperación rápida de Guaraní. Falta. Infracción clara sobre Gómez. Hay tiro libre que será para la franja. Guaraní que toma la iniciativa en el comienzo del partido. Sí, Guaraní es lo que tiene que hacer, como decíamos, va a estudiar un poco al rival, pero la iniciativa la va a tener desde el comienzo. Con un Belgrano que ya está marcada la situación dentro del campo de juego, con un 4-4-2. Guaraní todavía no está bien definido, pero yo creo que Guaraní va a atacar con 3. No le va a dar mucho respiro a la saga de abajo. Está todo listo para el tiro libre. ¿Alguna indicación de Ormos ya para el jugador Gómez? Hay tiro libre para Guaraní. Está Vera para darle de zurda. Está Silva. Axel para darle con pierna derecha. Se va Vera, me parece, ¿sí? Se va Vera. Para pegarle Vera con pierna derecha, la jugó corta. Ahí está Silva, el centro de Silva corto. Hay un rebote, quedó viva en el área. Intentaba girar Velázquez. Recuperación del conjunto de Curuzú-Guatiá. Pelota por la izquierda, la saca Duarte. Le pegó para arriba. La sacó directo afuera. Hay lateral para Guaraní, Antonio Franco. Ya lo hicieron al lateral, devuelve otra vez Duarte de cabeza, gana metros en ataque Guaraní Antonio Franco. Otra vez el lateral, ya vino para Velázquez. Al suelo para la marca, iba Aquino, la punteó afuera, otra vez lateral para Guaraní. Todo ocurre frente al banco de suplente de Alejandro Ormos.
Ganó bien Silva, Axel la prolongó, quería falta, que no dijo el árbitro. El que despejaba era Sousa, Arzamendia del otro lado. Otra vez a correr por esa pelota, irá Piedrabuena. El freno de Piedrabuena, falta, sí señor, lo agarró de arriba. Piedrabuena y tiro libre en salida que será para Guaraní del fondo. Un Guaraní que cuando ataca por derecha defiende con 3 porque la subida de Facundo Gómez por el lateral le da mucha frescura al ataque de Guaraní, pero cuando defiende ya directamente con 4. Como decíamos, Guaraní en posición de la pelota es el que tiene el predominio en el campo de juego, pero cuidado con Belgrano porque también juega el contragolpe y tiene jugadores grandes, jugadores pesados, de buen porte, tanto sea como el número 11, como el número 9, que son jugadores muy grandes, ¿no? El número 6 también. Sí, sobre todo, veamos, ¿no? Lo conocemos, como dice Jorge. Un saludo grande a la gente de Curuzú Guatiá que está acompañando y con todo respeto lo decimos, no lo tenemos visto el equipo. Piedrabuena tiene buen porte, ¿no? Porte de delantero 9, de esos complicados. Veremos cómo se da en el partido. Por ahora está muy solo porque está como única referencia el faro que tiene en el ataque el conjunto correntino. Duarte para sacarla. Hay un rebote. La tendrá que correr. Ahora sí la corre Duarte. La corre Duarte. El que marcaba antes era Insaurralde. La pelota afuera. Habrá lateral para el conjunto visitante. Yendo para lo que vos decías, Mauro, fíjate que Piedrabuena, cuando la pelota la tiene Guaraní en ataque, tiene marca personal porque Vallejos lo sigue a todos lados. Es verdad, pero y además queda muy solo, ¿no? Fíjate que en 3/4 de cancha propia está todo el equipo correntino y está intentando salir. Ni siquiera está defendiendo en este momento. Así se va a hacer difícil, le queda muy larga la cancha, en este caso a Piedrabuena, por ejemplo, le queda muy lejos el arco. Pero esto recién arranca, ¿eh? Estamos acomodándonos. Deportes Misiones TV somos por ahora 0-0 en poco más de 5 minutos. Todavía no se armó el partido. Por ahora lo que podíamos imaginar con el intento de controlar las acciones por parte de Guaraní Antonio Franco. Ya le pegó para arriba a Vallejos. Va a buscar Velázquez. Falta de Velázquez. Infracción, aunque reclame el número 9, falta, ¿no? Al no saltar, digo, salta el hombre y lo desacomoda en el aire. Es que no hay ninguna parte en la regla que dice que el jugador tiene que saltar. Lo que hizo fue ponerle el cuerpo y ganarle la posición. Nada más. Pero en la regla no dice que no tiene que saltar. No es cierto, pero lo que pasa es que el hombre salta, no lo ve, viene por la espalda, Velázquez lo choca, lo desacomoda. Por eso le digo. Para mí en este caso es infracción, pero bueno, está bien. Si no lo dije la regla. Es una infracción muy pequeña, pero en la regla no dice nada que el jugador tiene o no tiene que saltar. No, claro. Pero es más, yo digo, la falta no es por no saltar, sino que al no saltar lo que hace, lo desacomodás en el aire y es casi como empujar al rival, ¿no? Digamos, bueno, en el aire, saltando, no podés, protegerte de lo que es el choque del rival, que no es un hombro a hombro lícito como con los dos estuviesen afirmados en el suelo, ¿no? Arriba Silva, la dejó viva, ataca el remate, vino, pegó en el travesaño el disparo tremendo de Aquino, de media distancia, sorprendió a todos, recuperó Aquino, no tuvo dudas, el disparo al travesaño, se acaba de salvar Guaraní. Un remate de unos 25 metros aproximadamente, lo vio adelantado a Franco, le pegó de derecha, un remate que salió recto hacia el arco. Franco se estiró todo lo más que pudo, la pelota pegó en el travesaño, se salvó milagrosamente Guaraní. Acá estamos viendo ya una de las motivaciones del ataque de Belgrano, la pelota de media distancia. Gran disparo, sorprendió a todos, a nosotros y al propio Franco. Lo agarró volviendo, no tenía nada que hacer el arquero de Guaraní. La primera clara del partido fue para la visita. El que gira Silva, lo hizo bien Axel frente a 2-3, cayó falta, tiro libre. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, que no la pasó bien, pero claramente mejor. No cobró la falta el árbitro, cobró lateral. Salida rápida, manos arriba entonces, salida ya con Vallejos. Soltó para que la tenga Silva. Aquí se viene Sebastián. La rebotó Vera cortita y no la hizo bien. La saca Duarte. Pelotazo largo para que gane en velocidad Vallejos. Y acaba Piedrabuena. Piedrabuena que la tiene brava porque está para pelear, decíamos, contra todo. Guaraní en defensa son 3. Quedan 3 jugadores, lo decía Jorge hace un ratito. Tienen la marca personal y además 2 que sobran. Piedrabuena para pelear. No la va a tener fácil, pero es lo que ha elegido por ahora el conjunto correntino. La busca Axel Silva, la media vuelta era de Benítez. La pelea arriba para intentar ganar esa pelota el número 10.
Hablamos de Vigano. Quedó viva esa pelota, ya la recupera Arzamendia. Sale Guaraní desde el fondo. Intenta hacer prolijo el conjunto de Ormos y de no apurarse por ahora. Es que no tiene sentido que Guaraní juegue con 4 en el fondo cuando solamente está Piedrabuena en el equipo de Belgrano atacando. Claro que tiene que tener mucho cuidado porque hasta 3/4 de cancha Belgrano no ataca solo. En la mitad de la cancha quería Iglesias, cayó producto de la falta. Dijo, no me pareció falta. El tiro libre. Es que yo creo que el árbitro debería, desde mi criterio, tenerlo con rienda corta e ir soltándolo a medida que se va desarrollando. Porque si de entrada deja que el juego fuerte predomine, va a terminar con un expulsado o 2 antes del primer tiempo. La pelota venía por bajo, Silva giraba, le hizo bien Axel, la puntea afuera finalmente Sousa. El lateral será para Guaraní, ya lo hizo Axel Silva, tiene prisa la franja. Ahí está Guaraní con la pelota y lo espera en 3/4 de su propio terreno. El conjunto de Curuzú Cuatiá. Belgrano que no sale. La recibe Gómez. Vallejos. La pide Arzamendia, prefiere con Iglesias. Aquí el que debe hacerse manija. La tira larga Iglesias, el pase no es bueno. Parecía cometer falta, sí señor. Cometía infracción Narváez. En el intento el árbitro lo sanciona. El tiro libre para el conjunto de Curuzú Cuatiá. Estamos casi en 10 minutos de la primera parte, todo muy equilibrado. Guaraní tiene la iniciativa, pero la más clara la ha tenido el conjunto visitante con ese remate al travesaño de Aquino. Le diría de 25 o 30 metros el remate de Aquino, ¿no? 20 por lo menos. 25 metros seguro, Ya le pegó el arquero, no lo hizo bien, Le va a salir de todas maneras un buen pase. Le pegó mal, pero le salió bien. Se esforzó para evitar el lateral Insaurralde. La sacó al saque de arco. Ese lugar donde caía Insaurralde recién es donde de la cancha debe estar más blandita, ¿no? Porque uno ve ahí esas líneas del césped y de algunas otras cuestiones que hay en la cancha que el agua amontonó. Y me parece que ahí la cancha puede ser que esté un poco más blanda, no más resbaladizo. Es que seguramente, Mauro, abajo la cancha está un poco blanda, pero hasta ahora viene soportando bastante bien. Arriba Duarte, de cabeza la echa fuera, lateral de Guaraní. Manos arriba que va a tomar Gómez. Otro dato a tener en cuenta. El jugador más bajo para mí de Belgrano es el número 3. Todos los demás están arriba del 1,80 m. Son todos jugadores muy corpulentos. Ya la sacó Gómez, la regaló. Estaba en otra Silva y Gómez es un lateral medio raro también. Le tiró como un gran compromiso. Una pelota perdida. Error no forzado. Si esto fuera tenis, lateral para el conjunto de Curuzú Cuatiá que no tiene ningún apuro. Fíjate que Duarte viene caminando y le preguntó al juez de línea, ¿ahí? Lo hago ahí, o sea, como no entendiendo dónde era un lateral en la mitad de la cancha, digamos. Este es recurso para robar algún segundo más, ¿no? Las picardías, como antes también estaba el número 4 tirado dentro del área hace un rato. Se va a terminar esto cuando más o menos pasa en el fútbol hoy. El árbitro adicione 5 minutos en el primer tiempo y 10 en el segundo. Y ahí estamos en otra cosa. Deberían adicionarlo. Porque digo, esto que hace Duarte está bien. Pero preguntarle al juez de línea dónde es el lateral cuando recién van 5 minutos para robar 10 segundos más es un poco mucho, ¿no? El lateral izquierdo de Guaraní, el que marcha con la pelota. Hablábamos de Narváez, ya la regaló y la volvió a regalar. Esto es así. No le interesa para nada la pelota al conjunto de Curuzú Cuatiá. La tiene Silva, este es Sebastián. Iglesias le hace seña con las manos hacia abajo para que vaya con tranquilidad, que no arriesgue la pelota. Machado retrocede y se la suelta a Velázquez. Velázquez no la puede tener, por eso Machado surge otra vez para recuperar. Gambetea, pedían falta, no pasó nada. Viene el árbitro en esta, el pase largo a nadie. La saca Duarte, la recupera Gómez. Otra vez Duarte, traba Gómez. Todo pelota, corre Vera. Da una mano Insaurralde. Quería Gómez, ya la tiene Silva, la tiene Axel, la pedía Sebastián, la van a terminar perdiendo. Sigue Axel, ahora sí con la pelota, con el amago. Y le cae a Seba. Y Sebastián ya soltó para Vera. Y Vera con Gómez. Y Gómez la regala porque la tiene Piedrabuena. Piedrabuena intentó la personal, pero fíjate, Piedrabuena agarra la pelota en 3/4 de cancha propio y ahí tiene que empezar a intentar sacarse de encima a toda la gente de Guaraní porque no tiene a nadie. Claro, están todos abajo, están todos a la mitad de la cancha para abajo. Está jugando con 4-5-1 en este momento. Pero además, comprimidos en 25 metros desde la línea de su área. O sea, el más adelantado, con suerte, del conjunto de Curuzú Cuatiá si llega a la mitad de la cancha, ¿no? Que es
el pobre de Piedrabuena. La pelota arriba, Duarte de cabeza. Traba Gómez, Vera. La tiene Axel Silva, la pide y la recibe. Arzamendia, así construye fútbol el equipo local, o intenta hacerlo por lo menos. Arzamendia se apura con el pelotazo, a nadie. Duarte de cabeza. La pelota se va a ir afuera, la tiene Gómez. Ya lo hizo Gómez. Silva, Sebastián Silva, ¿no? Se va para Axel. Axel para Vallejos, y Vallejos revierte juego para Narváez. De lateral de Guaraní al lateral de Guaraní. Del 4 al 3. Corre Iglesias. Prefiere con Machado. La dejó correr para Iglesias. Surge la marca de Benítez. Yo digo, pocas veces hemos visto mucha gente que vino a meterse atrás a la cancha de Guaraní. Pero poco equipo que desprecie tan rápido la pelota. Ni siquiera no tiene el mínimo interés Belgrano de jugar con la pelota. No, además está haciendo, no marca personal, pero marca en zona, continuamente la salida de Guaraní. Y es un equipo que, como vos lo dijiste, acá vino a buscar un empate, por lo que muestra hasta ahora, ¿no? Pero ojo, vamos a ver qué es lo que sucede cuando adelante sus líneas, porque hoy por hoy, decimos, tiene 4 y 5 jugadores en el medio campo y uno solo adelante. Pero hay que ver qué pasa cuando todos esos pasen en la mitad de la cancha. Yo creo que es un estudio que está haciendo el técnico para después mover las fichas. Pasa que además también juega Belgrano con lo que puede hacer el apuro de Guaraní. Cuando corran los minutos, si no aparece el gol, puede... Teniendo en cuenta que definen allá de local, ¿no? Absolutamente. Pero lo que voy es que me parece mucho, ¿no? De tan temprano estar tan atrás. Para sacarla, Rosa. Pero es una opinión, nada más. A poco le va a interesar a la gente de Curuzucuatiá si esto da resultado, ¿no? Por supuesto, y Guaraní va a tener que abrir la cancha, va a tener que jugar por las puntas para poder entrar. Claramente eso es un problema de Guaraní. Resolver lo que le presenta Belgrano. Había offside en lo que están sancionando de Insaurralde cuando salteaba Gómez. Hay tiro libre para la franja. Lo va a tomar Vallejos. Ya lo hizo con Silva. Sebastián, el volante central de la franja, ya soltó para Arzamendia. Y Arzamendia tiene terreno. Esto es lo que tiene que empezar a hacer Guaraní. Conducir con sus centrales. Y ahí está el problema, ¿no? Porque Arzamendia la toma y hace esto. Se apura con el pelotazo. La termina perdiendo. La regala para que la tenga González. Y González es el arquero del conjunto visitante. Ya le pegó González. No lo hizo del todo bien, pero ganó Benítez de cabeza. Corre Gómez. Cubre la salida de su arquero. Del otro lado, Carlos Franco con la pelota. El Piru ya la soltó para que la tenga Vallejos. Ahí está Nico. El primer central de Guaraní, Antonio Franco, que ordena con su mano y que distribuye para Narváez. Narváez suelta por bajo para Iglesias. Iglesias prolonga juego para Machado. A la marca llega justo, presuroso, y la saca directamente al lateral Morales. Ya lo hizo, o lo va a hacer Guaraní. Ya lo hizo Narváez. Axel Silva. Más atrás lo tiene a Vallejos. Servido el primer central de Guaraní, Antonio Franco. Vallejos otra vez para Axel Silva. El freno de Axel. No se mueve nadie. Por eso Axel vuelve con Vallejos. Caía Silva, Vallejos, Arzamendia. Caía producto de el empellón de Lautaro Martínez. Y Arzamendia, la tercera ya, de Arzamendia. El mismo pelotazo con el mismo resultado. Las manos de González. Ahora sí el partido entró en un momento ahí pobre, de muy poco fútbol. Sí, un partido en donde Guaraní presenta, salvo ese remate de media distancia de Aquino, presenta una defensa bastante sólida. Pero luego la recuperación de la pelota, básicamente por lo que estamos viendo, generalmente es de Belgrano. Y después la generación de ataque no está generando Guaraní, está tratando de hacer. Y en eso viene Iglesias precisamente. Hay falta, dijo el árbitro, infracción. Hay tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Casi entrando al área. Será una especie de córner corto el que tendrá la franja. En esta se animó Iglesias. Dejó un par de hombres en el camino. Ahí está la reiteración. Se dejó un hombre en el camino. Cuando iba por el segundo, es cierto que la agrandó un poquito, como decían los jugadores. Querían... Mirá, fíjatelo a Olmos. Olmos estaba casi de lateral izquierdo, ¿no? Claro, ¿qué necesidad tiene Olmos de meterse casi 10 metros dentro del campo de juego? Ninguna. Tarjeta, ¿no? Sería tarjeta para Olmos. Debería ser una tarjeta, pero la primera es una advertencia. La segunda tiene que ser tarjeta. Pero digo, estamos en 20 minutos de juego casi, 18.
Y Olmos se metió, miren, no le mentimos, casi hasta la mitad del campo se metió. Una cosa bastante insólita. Está muy solo Silva, ¿eh? Para, si se lo quiere entregar la pelota, claro, Silva está solo de frente para pegarle, ¿eh? Hay que dársela a Silva, ¿eh? Hay que darle la pelota a Silva. Axel Silva para pegarle. Está Sebastián Silva solo. Por abajo a Silva. Ahí está. Ah, no vino para Arzamendia. El remate por arriba del travesaño. La jugada era la que imaginamos, pero no con quién imaginamos. Claro, presagiamos que la pelota iba a venir un poquito más atrás y se la entregó muy, muy sobre la marca al que remató de Guaraní. Pero la intención es muy buena, ¿eh? La pelota salió besando el travesaño y es la primera situación de peligro que genera Guaraní. Es lo que decíamos antes. Guaraní no estaba generando. Ahí sí generó. Hubo un tiro libre fuera del área. Inexplicablemente la defensa de Belgrano dejó solo a dos jugadores de Guaraní fuera del área y no terminó con el arco vencido de pura casualidad. El lateral arriba ganaba Gómez, rebotó en la espalda del hombre de Belgrano, dice el árbitro, por eso hay lateral que es para Guaraní, ya lo hicieron rápido, ya la jugaron para Axel Vallejos. Vallejos revierte para Narváez, Narváez lo tiene abierto a Machado, para él la pelota recibe Machado, la marca será de Sousa. Ya soltó Machado para Iglesias. Al suelo iba a medias Martínez. Ya la tiene Iglesias. El centro de Iglesias vino al primer palo. Morales para sacarla. Kevin. Después completa Sousa con el zurdazo a la mitad de la cancha. Irá Piedrabuena a pelear con Vallejos. Gana bien Nico. Ahora Piedrabuena, que no se la va a dejar fácil, ¿eh? Se lo dijo Herbert hace un ratito de grandote el 9. Y parece rápido. La tira larga. Mirá Piedrabuena, que jugada que hizo. La pegó y la pelota cruzó todo el área. La pelota cruzó todo el área. Se salva Guaraní. Pero todavía no termina el peligro. Sale Narváez con la pelota para Machado. Lo trabó justito. Vigano, la pelota afuera. Piedrabuena es bravo, ¿eh? Si tuviese compañía Piedrabuena, sería un problema mucho mayor. Fue una guapeada que hizo con la defensa de Guaraní. Se metió entre el lateral derecho y uno de los centrales y cuando salió el arquero se la punteó nada más. No entraba nadie de Belgrano por el centro porque si no era el 1-0 a favor de Belgrano. Que ataca poco, que le interesa poco la pelota, pero que cuando la tiene le da buena forma a sus ataques. Velázquez la rebota, Axel Silva que gana, abierto la quiere Machado, el freno de Axel, revierte para Vera, ahí viene Julián, se presenta Gómez y Duarte para la marca, se escapa Vera, se mete, la puso en cortada para Velázquez, salió el arquero González para quedarse sin problemas con la pelota. Estamos en 20 minutos y medio, 0-0 por ahora el partido. El pelotazo arriba, Piedrabuena de cabeza, el arquero sin problemas. Del otro lado hablamos de Franco. Ya la dejó Franco para Arzamendia. Así sale Guaraní, la quiere Vallejos. Axel Silva se mueve, también Sebastián, pero prefieren otra vez con Arzamendia. Se arrima Iglesias. Arzamendia prefiere larga y la regala. Ya vemos cuál es el resultado. Cayó Vigano, no pasó nada. El número 10 reclamaba falta, absolutamente nada. Bien el árbitro, está dirigiendo bien, me parece, por ahora Mitoire. Lo que también me parece, Jorge, ya es tiempo de ir encendiendo las luces, y por ahora naranja en el estadio Guaraní. Ya va haciendo falta que las luces artificiales acompañen porque está cayendo la noche. Ya está empezando a oscurecer, como vos lo decís, aunque la visibilidad todavía es buena, pero calculo que no más de 5 minutos van a tener que encenderla porque ya no se va a ver. Ataca Narváez, mientras tanto la quiere Velázquez en el área. El centro vino pasado, sale el arquero González. Sin problemas, el centro no fue bueno. Y ahora a Piedrabuena. A lo que pueda hacer Piedrabuena. Paco arriba va a llegar, A ver, va a llegar Piedrabuena, Va a llegar Piedrabuena. Llegó Piedrabuena, la tira larga, le gana Vallejos. Insisto en esto, Piedrabuena no tiene compañía, porque de otra manera sería un gran dolor de cabeza, me parece. El que ataca Aquino, la marca contra Velázquez, ahora sí, como dijo 5 minutos, ustedes, bueno, en 4 y medio lo prendieron. Luces encendidas en la cancha de Guaraní, cayó Narváez, falta de Benítez. Hay tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, que por ahora iguala 0-0 y no encuentra el camino. Esto de Belgrano puede llegar a ser un problema, que juegue tan solo Piedrabuena, porque el esfuerzo físico que tiene que ejercer es demasiado grande. Ante
La defensa, Piedrabuena ya ha ganado varias pelotas, pero no tiene ninguno que lo acompañe por el centro de la cancha, en donde podría llegar a ser mucho más peligroso el juego de Belgrano. Sin embargo, juega totalmente solo adelante. Ya hicieron el tiro libre, el pase en cortada, quería Velázquez, la revienta, yendo a la marca Morales. Le mando un saludo grande a mi amigo Matías Villalba. Matías Villalba, que hincha fanático de Guaraní Antonio Franco. Hoy no pudo venir a la cancha por problemas personales y está mirando el partido ahí, así que le mandamos un saludo grande a Matías, observando el partido. La tiene Velázquez, la marca, caía justo de Morales, la perdieron con Axel Silva, la quiere Machado abierto por la izquierda. Silva, la tiene Silva, la sigue teniendo Silva, la pisó, escapó Axel a la marca, la quiere Velázquez en el área, el freno, ahora sí Machado, la quiere Iglesias más atrás, prefiere con Narváez, ahora sí servido Iglesias, la pide Sebastián Silva, pelota para Sebastián, abierto otra vez Machado, no, prefiere con Axel, aquí está, sí es Machado, Machado el que recibió, Axel Silva más abierto, ataca Narváez, y hasta le puede pegar si quiere, le pegó Narváez a las manos de González. Bueno, es una alternativa al tiro de lejos. Una muy buena alternativa porque le pegó un zurdazo que salió a unos 2 metros del piso, viajando en línea recta y el arquero contuvo sin dar rebote, pero un zurdazo, convengamos, Mauro, que fue de 30 metros, con mucha dirección. Sí, buen disparo, buena respuesta de González también. Además, imagino la cancha rápida, hay que probar en algún momento. Iglesias, Narváez, abierto Machado, la quiere Axel Silva. Narváez prefiere el freno. Iglesias, abierto por la derecha. Está Gómez pidiéndola. Iglesias con la pelota, no le sale nadie. Por eso Iglesias sigue con el balón y entregó por afuera para la corrida de Axel Silva. Aplicó el freno Axel, levantó la cabeza y otra vez jugó con Iglesias. A Iglesias lo presionó y le ganó muy bien Aquino. El pelotazo a Piedrabuena. Vallejos. Sebastián Silva. Vera. El freno de Julián. Iglesias. Silva. Ahí está Sebastián. Entregó para Gómez. Gómez bien de cachetada para Vera. Le quedó algo largo el pase a Julián. La pelota se pierde afuera. Hacía la cobertura. Tocó Morales la pelota. Tiro de esquina para Guaraní. No me pareció desde acá. Está mucho más cerca, por supuesto, el asistente número 1 y también el árbitro. Así que habrá, en definitiva, tiro desde la esquina para Guaraní Antonio Franco, que por arriba irá en la búsqueda de lo que no encuentra por abajo. Ya está Arzamendia. Está, lógicamente, Velázquez. Se queda Vera en el área para pegarle a Axel Silva a esa pelota. Busca por arriba a Guaraní. El centro vino pasado, muy pasado al segundo palo. Corre Piedrabuena. Y a ver la contra, a ver cómo marca esta Guaraní. Corre Piedrabuena, la tiró larga y a correr se le escapó fuera. En esta fue demasiado optimista Piedrabuena. Se escapó con pelota y todo. Afuera el balón. Estamos ya superando los 26 minutos de esta primera parte, por ahora 0-0. Lo mejor en los arcos lo ha tenido la visita, que tiene a Benítez caído ahora. El número 11, acusando algún golpe, lo van a tener que atender. Hasta acá, insistimos, la pelota, el terreno es de Guaraní, las mejores oportunidades la tuvo la visita. Sí, pero además Guaraní no tiene un armador de juego que le dé una identidad al equipo, como lo puede llegar a ser desde mi punto de vista, ¿no? Lo tiene en el banco a Miguel Méndez, este jugador que tiene buen tino, buen pie para jugar. Seguramente también lo tendrá en cuenta Golomba para el segundo tiempo, porque es un jugador que le puede aportar mucho a la delantera. Hay que ver lo que tiene en cabeza Olmos, ¿no? Pero como vos lo decís, las mayores oportunidades lo tuvo Belgrano. Guaraní, a través de 2 remates, acercó peligro al arco de Belgrano, pero las más claras la tuvo Belgrano. Bueno, lo están atendiendo a Benítez. Está algo dolorido Aquino también. No, Aquino se está acomodando las medias simplemente. Alguien aprovecha para tomar algo de agua. Hay que decir que estamos en una tarde para Misiones casi otoñal, le diría, ¿no? En este verano una cosa, es un alivio muy grande y lo agradecemos, pero una cosa extrema como cambió el clima, ¿no? De un viernes que era una cosa insoportable el calor que hizo al día de hoy, que está casi ideal, le diría. Hoy es a esta hora ideal para jugar la pelota, no al fútbol, a la pelota. Está perfecto. Con lo que vos decís,
Bueno, tengo que decir que yo me vine con una campera de invierno, porque estamos todos abrigados acá ahora. Porque dentro de un rato yo creo que va a levantar un poco bastante o va a bajar la temperatura más de lo que está, ¿no? Pero Total. es una linda tarde para hoy. Sí, totalmente, pero insisto, para nosotros los misioneros y también para los correntinos que están ahí cerquita, esto es casi otoño, le diría, a esta altura del año, ¿no? Tener 20 grados como tenemos ahora, a esta altura del año, es casi otoño. Está muy, muy lindo, realmente muy lindo. Para los jugadores sobre todo cae bien, porque se puede jugar bien al fútbol. Habrá que sí abrigarse un poquito más para quienes vayan a unos metros de acá, porque en un rato, o está comenzando ya a esta hora en realidad, una nueva jornada del Festival del Litoral, aquí en la ciudad. Festival del Litoral que tuvo 2 noches suspendidas o reprogramadas en realidad por la lluvia de los últimos días. Y acá unos metros nada más, estamos a ¿cuánto? 3, 4 cuadras, ni eso, de lo que es el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, donde entre otros artistas hoy, por ejemplo, estarán los de Imaguaré. Si le mandamos un saludo a los correntinos, de Corrientes vienen, le mandamos un saludo grande a todos los que los siguen, lógicamente, como nosotros, y también Soledad Pastoruti, por ejemplo, en el día de hoy. En un rato estarán. Ahora el fútbol nos llama, porque la tiene Vera, y soltó para Velázquez. No se encuentran, pero Velázquez lucha y recupera para que la... ¡Upa! Silva con caño incluido, cayó falta, ¿no? Venía cayéndose antes, viene el árbitro, ¿no? Estuvo bien el árbitro porque el jugador de Guaraní se tira antes a la pelota, no hubo toque de ningún jugador de Belgrano y ahora se está agarrando la pierna, pero en realidad estuvo perfecto el árbitro. Sí, se venía cayendo antes Silva, claramente. Lo que pasa es que hizo el caño y después quiso sacar algo más y no había cómo, en medio de 5 jugadores visitantes, ¿no? Claro, cuando es lo que decíamos antes, en un principio, cuando Guaraní tiene la pelota de la mitad de la cancha hacia adelante, 3/4, se encuentra con 6, 7 jugadores de Belgrano que no saben lo que hacer porque no tienen compañía como para salir jugando. Están muy, pero muy marcados los jugadores de Guaraní. Ya hizo el lateral Gómez para buscarlo a Velázquez, será tiro de esquina, sí señor. Y por arriba se ilusiona Guaraní, que por abajo le está costando, no encuentra el camino y a ver si mejora la ejecución también, porque el anterior se fue largo. Veremos ahora Axel Silva para darle a la pelota. Barzamendia se ilusiona. Yo le pongo ficha a Nico Vallejos, Yo le pongo fichas al 2 de Guaraní. Está Velázquez, está Vera, va Gómez también que tiene lo suyo para pegarle Silva. Más allá de lo lógico de Arzamendia, porque es grandote, el centro vino, lo anticiparon en el primer palo. El que llegaba peinando era Iglesias. A este sí no le ponía ni media ficha. Casi cabecea, casi conecta a Iglesias. El que juega es Guaraní. Ataca por aquel sector el amago de Machado. Ahora, Machado hizo el amago para no tirar el centro cuando debía y lo quiso tirar cuando ya no tenía lugar. El lateral será de Guaraní. Digo, no le ponía fichas a Iglesias porque es más chiquito. El juego aéreo no es lo más destacado, no porque no puede hacerlo, ¿no? Casi sorprende con el anticipo después del tiro de esquina. Cayó Iglesias, no pasó nada. Lateral será para Sousa. Estamos en la media hora de partido. Por ahora 0-0. Por ahora me da la sensación que el negocio es visitante. Aquí en Villa Sarita, en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde sale Vallejo con este largo pelotazo para Velázquez. Aguantó bien Velázquez en el pecho para Vera. Y va Julián, que se subió a la velocidad en el carril derecho. Hizo rebotar la pelota en el marcador y por eso hay nuevo tiro de esquina para Guaraní. Va Axel Silva otra vez. A ver si ajusta la mira. El primero fue largo. No encontró a nadie. El segundo casi lo encuentra Iglesias. Será el tercero el vencido para Guaraní. El centro vendrá de Axel Silva. El centro es bueno. Arzamendia que no la saca la defensa. El rebote le pegó Sebastián Silva. Hay un desvío, está habilitado Vera. Ay, Vera, se la regaló al arquero González. Valía todo, claramente, ¿no? Ya salió González. Buena cachetada de González. Es para Piedra Buena. Pero buena marca. ¡Opa! Rebote finalmente el Machado. Piedra Buena pelea todas, Esos número 9 que nadie quiere enfrentar. Y va otra vez Piedra Buena. Lo marcó abajo Machado. Piedra Buena le pone el cuerpo y gana el tiro de esquina, Es rápido, es grandote. Lo quiero ver a Piedra Buena con más compañía. En realidad no contra Guaraní, ¿no? Contra cualquier otro equipo, digo, pero sería bueno verlo con más compañía. Es un 9 que por lo menos nos parece interesantísimo en lo poquito que lo vemos, porque está solo, insistimos, todo el tiempo contra 2, 3 marcadores. Y así mismo se las arregla, entre otras cosas, para ganar un córner, por ejemplo. Y este córner será para el conjunto correntino. Se tira de cabeza la fuerza aérea de la vecina provincia para buscar la apertura en el marcador.
Son 2, 4 camisetas azules en el área de las blancas y rojas, las que invaden el terreno del área que defiende el arquero, que sale con los puños, tirándose Franco para despejarla. La busca Axel Silva, y Axel, que va a encarar una patriada. Hizo el freno justo, la puso al medio para la llegada de Narváez y la terminaron perdiendo. Recuperación ya para Aquino. La tiene Aquino, cayó Aquino, falta, dijo el juez. Falta de Gómez, tiro libre que será en la mitad de la cancha para Belgrano. Para el prócer correntino será tiro libre. Desde la mitad de la cancha para Belgrano. Fíjate que Piedrabuena está con la camiseta número 9, pero siempre juega recostado sobre la izquierda. Nunca está en línea recta al arco. Sí, no es el 9 tradicional, parado en medio de los centrales. Lo que pasa es que eso también tiene que ver con que está solo, ¿no? Entonces tiene que buscar el lugar que más le convenga en la cancha para tratar de recibir la pelota, ¿no? Y se ha instalado en ese lugar. Claro, porque la mitad tiene los dos centrales. Hacia la izquierda tiene uno solo. Entonces generalmente tiene más ventaja jugando recostado hacia la izquierda. Sale con la pelota Silva. Mientras tanto, Sebastián soltó para Arzamendia. Arzamendia lo tiene abierto a Narváez. Narváez tiene la pelota. Y ahora tiene que encontrar con quién jugar Narváez. Y como no encuentra, vuelve con Arzamendia. Y Arzamendia lo tiene a Vallejos. Y Vallejos lo tendrá abierto a Gómez. Pero prefiere el freno Nico. Levanta la cabeza y la busca larga. Para nadie. Le pega mal Vallejos. La pelota afuera. Hay saque que será desde el lateral para el conjunto de Belgrano de Curuzucuatiá. En 35 estamos. Faltan 10 para que se termine la primera parte, más lo que pueda adicionar el árbitro. Arriba Gómez. Lateral otra vez para Belgrano de Curuzucuatiá, que no tiene apuro, lógicamente. Duarte para hacerlo. Mitoire, que hace sonar su silbato para apurarle un poquito. Yo digo lo mismo, está bien. Yo si fuese el árbitro no lo apuro. Agrego, primer tiempo juguemos 5 más. Y el segundo tiempo juguemos 10 más. Es una decisión que se ha tomado en muchos lugares del fútbol mundial y me parece bien. Falta abajo de tarjeta. No hay mala intención de Martínez, pero llega muy tarde y le comete la falta a Iglesias. Ahí está, amonestado el número 8. Insisto, no hubo mala intención de Martínez. Que es eso lo que le va a decir al árbitro. Yo no le quiero pegar. Claramente no le quiso pegar, pero le pegó. Y la falta, me parece a mí, está bien castigada con tarjeta. El primero del partido, ¿no? El primero del partido, pero esto es como un juego de palabras. Yo no quiero, pero tampoco hago nada para no hacerlo. Claramente no lo quiero hacer, pero no lo evito tampoco. La pelota viene para Guaraní con Machado. La tiene Machado, jugó en cortada para Velázquez, que aguanta, retrocede para que la tenga Narváez. Y Narváez lo encuentra a Silva. Y Sebastián Silva carga la ofensiva de Guaraní con Axel. Axel gira, escapa la marca de 2, de 1 en realidad, porque Aquino después lo frena con el cuerpo. Auxiliado por Julián Vera, recupera Guaraní la pelota. La quiere Machado, trabó y pasó. Lo tiene abierto a Narváez. Para él la pelota. La tiene Narváez, se frena. Iglesias de frente, prefiere con Machado. Intenta y pierde con la gambeta Machado. Después comete falta Machado. Ah, no. Siga, dijo el árbitro, entonces le va a tener que cobrar retención a Sousa. Y será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Fíjate que hubo una patada del jugador de Guaraní al que estaba en el piso. No estoy viendo el número desde acá. No sé si fue el 8 de Guaraní. El 11, el que le pegó una patada al que estaba en el piso. Bueno, eso si lo vio el árbitro lo tiene que molestar. Y ahí está, sacando aparte, amarillo. Perfecto. Quizás tendría que haber pitado un ratito antes el árbitro, ¿eh? No dejar que se enriede porque es un partido que puede convertir en, ya de por sí es aguerrido, ¿no? Es un partido muy raspado abajo, pero hasta ahora bastante limpio. Y si lo deja pasarse de este límite puede tener problemas. Ahora, todavía la pelota recién ahora la están acomodando para el tiro libre. Veremos quién lo ejecuta. Creo que está acomodado Vallejo, ¿no? Está Axel Silva, que es el número 10, y está Vera, me parece. No, Vallejo, sí. No, pero Vallejo está acá en el área. Está Axel Silva
y Sebastián Silva. Están los dos Silva para pegarle la pelota. No hubo tarjeta en final. Estoy de acuerdo con lo que decía Jorge, volviendo un poquito atrás. Era tarjeta para el hombre de Guaraní. ¿Ah, sí? ¿Fue amonestado? Ah, bien, bien. El centro de Axel Silva, entonces. Ya le pegó a Axel, le pegó muy mal Axel. La idea no era mala, el tema de la ejecución no fue buena. Digo, está bien buscar el arco. Por supuesto que la ejecución se esperaba otra cosa. Sí, pegarle directamente desde el arco ahí es un punto ideal porque la pelota va cruzada y al arquero se le complica demasiado si no le va cerca de las manos. Ahora, no alcanzamos a distinguir, seguramente en la repetición de nuestro técnico podemos ver al jugador que amonestó. No sabemos si es al 11 o al 5, al 9, al número 9, el número 9 de Guaraní amonestado. Exacto, ahí está la amonestación a Velázquez. En el Borbollón algo habrá sucedido. No sé si no fue Velázquez el que... Claro, Velázquez es el que le terminó pegando a Sousa. El árbitro le cobra bien la retención a Sousa porque se quedó con la pelota, pero el hombre de Guaraní lo pateó cuando estaba en el piso. La pelota es muy buena para Vera. Está el primero, Vera le cruzó. No llegó Velázquez. No llegó Velázquez. No le salió ni centro ni tiro al arco a Vera. La pelota cruzó toda el área. La más clara de Guaraní. En esta sí estuvo cerca el conjunto de Ormos. Eso es lo que tiene que hacer, meter la pelota en profundidad, por entre medio de los centrales, desmarcarse por afuera. En esta, por poquito, porque como decía vos, Mauro, si le pegaba el arco, podía hacer gol. Si tiraba el pase, podía hacer gol. Pero prefirió pegarle directamente, Vera le pegó hacia el buscapié, digamos, ¿no? Y no entró ningún jugador de Guaraní para empujarla. Claro, se quedó en el medio. Habría que preguntarle a Vera si quiso patear al arco o tirar el centro. Quedó en el medio de los dos. La posibilidad, por eso no hubo, pero se viene Guaraní otra vez. Axel escapó muy bien. Silva cayó. Falta, sí señor, tiro libre. Infracción, tarjeta. El número 2, amonestado Morales. Y es el mejor momento de Guaraní en el partido. Esta fue buena para la franja. Claro, porque le está, como decíamos, tiene que buscar los espacios, que es lo que está haciendo ahora. Está generando espacios para meter la pelota y poder llegar a los contragolpes. En esta vez, otra vez por el medio y tiene una oportunidad terrible para abrir el marcador. Y si lo llega a hacer, cambiamos el partido. Es una gran oportunidad para Guaraní. Acá tenés las dos alternativas, por arriba de la barrera o alguien que le pegue fuerte. Las dos alternativas porque está casi al medio del arco, ¿no? Apenitas tirado a la derecha del arquero o a la izquierda del ataque de Guaraní. Casi en el semicírculo. Son 21 metros exactamente. 21 metros entonces, y entonces acá hasta puede ser es más para un derecho, pero un zurdo puede ser también, alguien que la busque a colocar o alguien que le pegue más fuerte. Se puede elegir muchas alternativas. Me puedo corregir, estamos menos de 20 metros, porque tenemos el medio, el círculo, que son 9 metros, 4 metros y medio, 15 diarios, así que tenemos 19 metros, 19 metros y medio. Casi 20, decías 21, está casi. Más o menos. Si la pelota la emboca al arco, es muy difícil para el arquero. El tema es ese, hay que embocar el arco, es la parte complicada. Axel Silva, el que toma distancia, Sebastián Silva, el que toma distancia, ha cambiado el ejecutor, pero no de apellido, ¿no? Cambiamos Axel por Sebastián, la orden del árbitro va Iglesias, no. Va Silva al remate, Barrera queda viva, la bajó Arzamendi, hay un rebote, bueno, no la pudo aprovechar Guaraní, ya la tiene Nico Vallejo, se rebaló Nico, justito, cuando quería Piedrabuena, corre Aquino, está habilitado, está habilitado Piedrabuena, pero igual no va a llegar. Si está adelantado o no, no influye. Me parece que estaba adelantado, el juez de línea no levantó, me parece que esperó, ¿no? Esperan a último momento, si la pelota lo recoge, en este caso, estamos hablando de Piedrabuena, ahí levantaba. Perfecto, ahí está. Ya la sensación cuando empezaba que estaba adelantado. Quería Velázquez. El que termina sacándola era Rosa. Pedían falta de Axel Silva, que no dijo el árbitro, va a Vera. Se metió al área, el centro de Vera no es bueno. Muy pasado, el segundo palo la va a correr Machado de todas maneras. La chilena de Machado, Velázquez que busca. La peinó a media, la sacó Duarte. Viene Gómez para pegarle de primera al remate de Gómez. Se pierde afuera. La idea de Gómez perfecta, La cachetada, hacer que la pelota raspe el césped para que tome velocidad. Fue buena la idea del número 4. Y la pidió, porque estaban otros jugadores en posición de recibir y pegarle. Él la pidió porque la tenía justo para darle de una como venía y le pegó la pelota, salió cerquita del palo izquierdo, pero la idea es de pegarle desde afuera. Me encanta, me gusta mucho. Ahora, viste recién la falta, perdón.
saltó el jugador de Guaraní y el de Belgrano no, quedó en el piso. Es lo que decíamos antes, nadie está obligado a saltar y nadie está obligado a quedar separado. Han sido los últimos minutos lo más positivo de Guaraní en el partido, con un par de chances. Ahora sí, el dominio en la pelota y el terreno lo traduce en llegada sobre el arco rival. Lateral que va a ser Duarte, no tiene prisa el conjunto de Belgrano, que ahora sí lo que está esperando es simplemente que termine la primera parte. Estamos en 43,5 de este primer tiempo. El lateral vino, Gómez ganó. Piedrabuena que lo chocaba, Iglesias que la revienta. Velázquez a buscarla, a pelearla con Duarte, que le gana bien, la pone afuera, era Morales, uno de los amonestados que tiene el partido. Lateral vino largo para la corrida de Axel Silva. Intentó aguantar Axel, no pudo. Morales da una mano, gana Morales, quedó caído Silva. La sacó bien Morales para Insaurralde, lo trabó Gómez. La mete Silva, pero en este caso Sebastián. El freno de Velázquez, otra vez para Sebastián. Abierto solo del otro lado de Narváez. Le van a ganar. No pudo Iglesias. Terminó ganando bien esa pelota y jugándola el número 10. Hablamos de Vigano, después se resbaló Piedrabuena, ahí la cancha está flojita, está blandita, por lo que decíamos, no se pudo parar. Piedrabuena, escapó Narváez, sigue Narváez, le roba la pelota Morales, Narváez, Velázquez se escapó, le puede pegar, le pegó Velázquez, un rebote, justo cerrando para sacar Sousa. La va a correr Piedrabuena, Gómez la saca afuera, ahí lateral para el conjunto local. Se puso lindo el partido sobre el cierre del primer tiempo. Ha encontrado espacios Guaraní que no encontró antes. 4 minutos más para que se termine bien el árbitro. Insisto en esto, me está gustando. El árbitro está dirigiendo bien Mitoire. Por lo menos coincido, había que adicionar un par de minutos necesario, ¿no? Con algunas cosas que pasó. Porque alguno dirá, bueno, es mucho para el primer tiempo, 4 minutos, pero me parece bien, ¿no? No, porque tenés muchas pelotas paradas. Yo creo que adicionó 4, podía haber adicionado 5 también tranquilamente, porque hay muchas pelotas paradas, hubo juego detenido, pero dentro de todo está bien adicionado. A mí también me gusta cómo está dirigiendo el árbitro. Tampoco es un partido tan difícil, digo, los jugadores no lo han hecho complicada, pero siempre... Es un partido duro. Sí, además siempre decimos cuando no se hace, por ahí el árbitro no anda bien, así que cuando anda bien es bueno decirlo. Por lo menos estos primeros 45 minutos. Iglesias que la tiene, hace bien el freno, la pide Gómez, buena de Iglesias, la soltó para Gómez, y si se anima Gómez, se frenó, se quedó sin tener con quién jugar Gómez, y ahí se le complicó, no es su lugar natural en la cancha. Pelota para Piedrabuena, Vallejo que ya tomó nota claramente que tiene que tener mucho cuidado con el número 9, no le da un centímetro a Piedrabuena. El lateral ya lo hizo Gómez, la tiene Silva, la tiene Gómez, escapó la marca. Piedrabuena a pelearla con todo el mundo. Axel Silva da una mano, cayó Piedrabuena, no hubo falta. Cayó Sebastián Silva, no hubo falta. Metió Vallejos. La busca Vera, soltó para Velázquez. Sousa. Ahora sí el partido se puso desprolijo y se la queda a Piedrabuena, no. Ganó Vallejos. Retrocede para recuperar Insaurralde. Insaurralde es la muestra de Belgrano. Le pegó para cualquier lado. No tuvo ni una intención de quedarse con la pelota. Se la sacó encima el número 7. Sale Arzamendia. Iglesias. En la mitad de la cancha de Guaraní, el número 8 aplica el freno. Lo tiene a Machado. La tira larga para Narváez. Pelota para Narváez. Sousa, justito de cabeza. La terminó peinando. En realidad era Vigano el que retrocedía hasta ahí. Lateral ya lo hicieron. La quiere Machado. Intenta escapar a la marca. Se mete al área. Largó el centro para Velázquez. Arriba de cabeza el capitán Rosa. Iglesias, Sebastián Silva, corre Gómez por la derecha, Silva la soltó corta para Vera, se frenó Vera, abrió para Axel Silva, la quiere Gómez, el freno de Axel, intenta encontrar a alguien que se sume a jugar. El cambio de frente de Silva, bueno, para Narváez, a resetear el juego por la izquierda, así ataca Guaraní, va Velázquez por el segundo palo, el centro para Velázquez, la quiere bajar, no pudo. Parecía bueno el centro de Narváez, quedó algo alto. Habrá saque de arco en definitiva para el conjunto de Belgrano de Curuzucuatiá. Para pegarle a esa pelota el arquero González. Arriba devolvió de cabeza Gómez, es de Guaraní. Sí, señor, es de Guaraní. El mismo Gómez no estaba convencido de que fuera para Guaraní, pero me dio toda la sensación. El lateral de Gómez. Ya lo hizo para Vera. Vera para Silva. Silva entregó Sebastián para Axel Silva. Y va Velázquez, Y va Velázquez.
Silva la retuvo de más y por eso lo marca y se la termina sacando Rosa a media porque Guaraní ya la tiene. Recupera rápido la pelota con Iglesias. Ahí viene el número 8, levantó el centro para Velázquez muy pasado. La saca Insaurralde, pero le cae otra vez a Sebastián Silva. Trabó y perdió. Ganó Insaurralde. Pelotazo largo para que corra Piedrabuena. Lo interrumpía en la corrida Vallejos. Quería falta el número 9, no pasó nada. Sale desde el fondo Guaraní. Estamos en 48 y medio. Quedan 30 segundos para que se termine la primera parte, según lo adicionado por el árbitro, ¿no? Veremos cuánto más quiera Mitoire. Iglesias. Otra vez para que juegue Silva. Sebastián busca complicidad en Machado, no la consigue, por eso va con Narváez. Narváez con Iglesias. Iglesias la va a jugar para Vallejo, no encortada para Axel Silva. Pelea Velázquez, pierde Velázquez. Recuperación, la saca Insaurralde. Ahora sí, esta es la que quiere Piedrabuena. Esta es la que quiere Piedrabuena pelear. Muy bien, Vallejo, la aguantó perfecta. Pero esa es la que quiere Piedrabuena. Después comete falta. Dijo que no el árbitro. ¡Apa! Va Insaurralde al suelo, trabó, perdió el remate y tiro de esquina. ¿Hay tiempo? Sí, señor, hay tiempo. Hay tiro desde la esquina. Me pareció falta de Piedrabuena. El árbitro dijo que no. El tiro de esquina. Así lo pelea el conjunto de Belgrano del partido. Es una jugada de cuerpo a cuerpo en donde Piedrabuena puso mejor su esqueleto, como digamos, le ganó la posición y a partir de ahí se generó el contraataque y el zapatazo que tenía destino de arco, pero rebotó en un jugador de Guaraní y está en el tiro de esquina ahora. Pelota al rincón en definitiva que será para Belgrano. Es la última del primer tiempo. Va al córner y no hay más, me parece. Por eso va con un poco más de gente. Hay 4 o 5 camisetas del conjunto correntino en el área de Guaraní. El centro vino, se terminó la primera parte. No pasó nada. Se acaban los primeros 45 minutos. Por ahora, 0 el número de Guaraní, 0 el número de Belgrano de Curuzucuatiá en los primeros 45 minutos de esta serie de 180. Falta un montón, pero por ahora el negocio es de Belgrano. Recordemos en este primer tiempo Lucas Velázquez del lado de Guaraní, amonestado, Kevin Morales y Lautaro Martínez, amonestados del lado del conjunto que dirige Saúl Olivera. Se van los dos equipos lentamente, ahí se juntan en la mitad de la cancha. Se ha terminado la primera parte, nosotros a la pausa, en un ratito venimos ya con los conceptos de Jorge Herbert y pensando en el segundo tiempo. Por ahora igualdad aquí en Villa Sarita. Responsabilidad. Equidad. Superación. Perseverancia. Motivación. Excelencia. Dedicación. Cooperación. Liderazgo. El deporte es una escuela de valores.
Bien, amigos de Deportes Misiones TV, retornamos aquí al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para lo que es, o será en un ratito nada más, el inicio de los segundos 45 minutos. Ya está Guaraní en la cancha sin cambios, los mismos 11 veo en Guaraní, que por ahora empata 0-0 frente a Belgrano de Curuzucuatia. ¿Por qué motivo, Jorge? Yo te diría que tenemos alguien que propuso, como fue Guaraní, y alguien que dispuso, como en el caso de Belgrano. ¿Por qué? Porque Guaraní propuso jugar por todas las líneas, pero el que dispuso las marcaciones en todo el sector del campo fue Belgrano. En esa siempre tuvo las de ganar, e inclusive la primera jugada de peligro la tuvo a los 7 minutos a través de un zapatazo de Aquino que pegó en el travesaño y que fue una señal de alarma y alerta para Guaraní, porque no tenían que dejar solos o tenían que tener mejor ajustadas las marcas. Pero fue un primer tiempo en donde muchísima gente es la que hubo de la mitad o 3/4 de cancha de Guaraní hacia el área defendida por el arquero González. Recién ahí, cuando en los últimos minutos la línea central de Belgrano se adelantó 10, 15 metros, ahí donde se pudo meter Guaraní y generar peligro. Tal es así el tiro libre allá por el sector izquierdo, esa pelota que vino rasante para que ejecute como venía el número 5, Arzamendia, el número 6 de Guaraní, es una de las claras jugadas de peligro, pero recién cuando la línea media de Belgrano se adelantó un poco, ahí generó espacio. Ahora, para mí, el jugador que puede ser desequilibrante está en el banco y se llama Miguel Méndez. ¿Por qué? Porque es un jugador rápido, es con mucha gambeta para los centrales grandotes de Belgrano y que puede traer apertura de juego en este segundo tiempo. Claro, hay que ver en el momento que lo puede entrar. Un partido parejo, más allá de las situaciones de gol, bastante parejo para los dos, muy disputado. No fue un partido bien jugado, esa es la realidad. Mucha gente en el medio. Veremos qué pasa ahora en el segundo tiempo. Vamos a ver cómo se plantean los dos equipos. Queda todo listo, ya por cuenta estamos del árbitro Diego Mitoire. Para que inicien los segundos 45 minutos será encargado el conjunto correntino de poner en marcha la segunda mitad. Me parece también sin cambios. El conjunto que dirige Olivera, el pelotazo largo de Aquino para que la devuelva Gómez. No, se la quedó Gómez. La durmió en el pecho el lateral derecho de Guaraní, Antonio Franco. El giro de Vera la terminó regalando, la tiene Benítez. Intentó escapar a la marca, Benítez la perdió muy suavecito, muy livianito Benítez. Para perder la pelota, Sousa la tira fuera directamente al lateral, que será para Guaraní en ataque. Va cruzando la mitad de la cancha Narváez para hacerlo, no tiene prisa. Y la pelota se la entregó el propio Olivera, el entrenador visitante, frente a su banco de suplente. La tiene Iglesias, tomó la pelota, ensayó el centro, nada, quedó corto. El rebote de todas maneras será para Narváez. Recupera rápido la pelota Guaraní. Y la terminó perdiendo Narváez, o casi la pierde en realidad, rebotó la pelota en Lautaro Martínez, la recuperó rápido Guaraní otra vez y ya la tiene Arzamendia. Sale desde el fondo la franja con el segundo marcador central, lo encuentra Iglesias, retrocede para tener contacto con la pelota el número 8, la recibe, abrió para Gómez, el pase no fue del todo bueno, debe retroceder Gómez a su propio terreno para quedarse con esa pelota. Vallejos, otra vez Gómez, ataca Guaraní. Intenta la franja encontrar la diferencia que necesita jugando en casa. Vera escapa la marca de 1, escapa la marca de 2. Vera sigue con la pelota buena. De Vera levantó el centro, quiere Velázquez. El rebote la tiene Iglesias, le pegó al arco Iglesias. La pelota se pierde por sobre el travesaño. Bueno, un aviso de Guaraní. No la agarró bien Iglesias, pero buen comienzo en el segundo tiempo. Sí, una buena guapeada por la punta derecha, una pelota que le llegó mal al pie, tendría que haber esperado quizás que baje un poquitito más, la agarró muy de abajo, pero estaba en posición muy linda para poder abrir el marcador. La quería Machado y no pudo. Recuperación de Vigano. Vigano ya la entregó, giró muy bien, Piedrabuena. Escapó a la marca de Sebastián Silva, le
pegó Piedrabuena y después el rebote en la marca de Gómez. Marcó Machado, parecía mano de Machado. El que la pedía era Sousa. El árbitro cobró simplemente lateral, que será para el conjunto de Curuzucuatiá. Estoy de acuerdo con Sousa, la pelota por lo menos le pegó a Machado en la mano. Intención no tuvo, claramente, pero el árbitro dio lateral. Ya lo va a hacer Sousa. Lateral arriba, la terminó peinando Benítez. La busca Vigano, aplica el freno contra 3 de Guaraní. La pelota afuera, es para Guaraní la pelota. Dijo el asistente número 1. Hay lateral que va a tomar Narváez. Estamos arrancando el segundo tiempo. Somos Deportes, Misiones TV. Un saludo grande a la gente de Curuzucuatiá, a la gente de Corrientes que está acompañando y tomando también nuestra transmisión para llevárselo a todo el pueblo correntino que está seguramente acompañando y alentando a su equipo, que se prepara lógicamente para recibir a la Franja en la revancha. El pelotazo es para Machado, es muy largo. Por ahora haciendo un buen negocio, sin lugar a dudas, el equipo de Saúl Olivera. En un ratito repasamos suplentes, en un ratito repasamos banco y suplente de Guaraní. Están haciendo movimientos precompetitivos los relevos de ambos equipos, tanto de la Franja como también del conjunto visitante, que ya hizo el lateral con Sousa, quedó corto, devolvió Machado, la quiere Velázquez. Mano parecía, sí señor, salió a marcar Morales, le metió la mano, está amonestado Morales, no era para tarjeta, pero llamado de atención para el número 2 de la visita, que ahora tendrá que defenderse del juego aéreo de Guaraní, Antonio Franco. Pelota parada, es buena para el equipo de Hormos, para pegarle Iglesias a la pelota con derecha. Sube Arzamendia por el segundo palo, están los de siempre, los sospechosos de siempre de Guaraní en la pelota parada. Yo le sigo poniendo una fichita a Nico Vallejos, al número 2 de Guaraní. ¿Le va a pegar Iglesias o le va a pegar Narváez? Me parece que Iglesias con derecha. A Iglesias, el centro vino pasado al segundo palo para Arzamendia, la bajó y está el primero. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. 2 cabezazos en el área. Dice esta regla no escrita del fútbol. 2 cabezazos en el área. Por lo general son gol. Aquí se cumple. La bajó Arzamendia. La ubicó Gómez. Del 2 al 4. Del 4 a la red. Gana Guaraní 1-0. Y se cumplió la profecía. Como vos decías, dos cabezazos en el área. Generalmente pueden terminar el gol. Es lo que necesitaba Guaraní. Un cabezazo perfecto junto al palo izquierdo del arquero que nada pudo hacer. Gómez abre el marcador, pone a Guaraní en ventaja y ahora sí se va a convertir en otro partido. Porque obliga sí o sí a que la marcación central de Belgrano cambie radicalmente y eso va a generar mucho espacio en la delantera para la Franja. Veremos en qué deriva esto. En principio, una buena noticia para Guaraní. Todo lo que podía desear el conjunto de Hormos, arrancar el segundo tiempo con un gol rápido. Veremos qué ofrece ahora el conjunto de Curuzucuatiá, tal lo describía Jorge. A ver qué puede hacer ahora Belgrano, ¿no? Y claro, ya fíjate que al número 11, Belgrano ya lo adelantó en la cancha. Benítez, Matías Benítez. Ya directamente lo pasó a acompañarlo a Piedrabuena en la delantera. Es que no le queda otra. Y no sé si no va a tener que modificar y jugar con un 4-3-3. Porque ahora, en estos espacios que genera, le puede hacer mucho daño a Guaraní. Sí, hay que ver qué tanto le interesa también a Belgrano salir, ¿no? Porque el 1-0, si me preguntás a mí, tampoco es un mal resultado, ¿no? A ver, es algo que obviamente no hay que perder. Hay que siempre pensar en ir a buscar algo más. Pero si se va con uno en contra, me parece que a la forma en la que está jugando Belgrano desde el comienzo, no lo va a disgustar a Olivera, me parece. No, yo coincido un poco con vos, pero vos fijate que ya automáticamente ya pasó a jugar con línea de 3 en el medio y no tiene 4 y 5 jugadores como tenía bien marcado hace un ratito. Entonces quiere decir que también el negocio de ellos es seguir buscando o irse de acá con un empate. Claramente, ¿no? Bueno, lógicamente es eso que decíamos, ¿no? Empatar es mejor que perder, ¿no? Pero
Hasta el 1-0. Yo lo que digo es, no lo veo a Belgrano salir a hacer una locura, porque, como bien decías vos, salir a buscar un poquito y darle espacio a Guaraní, que sin espacio encontró el camino. De otra forma se le puede complicar. Veremos qué pasa. Igual esto es especulación nuestra. Lógicamente, ¡epa! Falta, sí señor. ¿Al árbitro no la cobró? Ah, mira. Y además el que la cometió está amonestado, Hablamos de Lautaro Martínez, el número 8. Fue clara falta, Y no sé si no de tarjeta. Sigue Narváez. Pelota afuera. Bueno, el árbitro ahora no cobró la falta en favor del conjunto correntino porque no cobró la anterior. No empieza a complicarse, Metoire. No empieza a complicarse. Te digo, no era una jugada para amonestación si decidía cobrarla. Era una jugada para sancionar la falta porque efectivamente fue agarrado desde el hombro el jugador de Guaraní, pero para el árbitro no fue falta. Ahora, que se va a poner ríspido a partir de ahora, sí. Que va a haber pierna más fuerte, sí. Va a tener que pitar y cortar, aunque sea por las dudas, para que no se le vaya. Por eso te decía, que no se me complique Metoire, pues no cobró aquella y a la vuelta me parece que no cobró la otra, pues fue falta de Narváez contra el jugador de Belgrano. No tuvo intención, pero cuando se dio vuelta quiso llegar a la pelota y se lo llevó puesto. Ahora falta contra Iglesias, el árbitro no la cobra. Pues se está complicando solo Metoire, me parece. Se le va a complicar el partido. Axel Silva con la pelota. La tiene Iglesias, buen cambio de frente a Iglesias, gran pegada para Vera. La durmió para el autor del gol, para Gómez. Ahí está Gómez otra vez con Vera. A correr Vera con Duarte. Buena marca de Duarte yendo al suelo, la pelota afuera. Estamos en 8:30. Todo lo que quería Guaraní era rápido en el inicio del segundo tiempo ponerse en ventaja y lo ha hecho. Se viene Vera, busca el segundo, el centro atrás para Velázquez, giró, aguantó la pelota el número 9, un remate y un rebote. La saca como puede Vigano, no la pasa bien Belgrano. Hay lateral para Guaraní. Presiona la franja, recupera rápido la pelota el equipo de Ormos, el de Olivera. Hasta ahora está como ese boxeador que no recupera el equilibrio del todo después de la buena mano que recibió, que fue el gol de Guaraní. Retrocede Duarte con la pelota, el lateral izquierdo ya le pegó fuerte. Vallejo de cabeza, Iglesias hacia atrás, falta. Infracción parecía contra Iglesias, que siga, dijo el árbitro, porque la tiene Arzamendia. Mirá cómo corre Narváez, prefiere con Machado, ataca a Guaraní, buena para Velázquez. Intentó aguantar la pelota, no pasó nada. Ahora sí, cayó Velázquez, no pasó nada. Intentó buscar algo porque no había manera de llegar a controlar esa pelota. Hay saque desde el arco. Es un buen arranque el segundo tiempo de Guaraní, gol incluido, y además mantuvo la presión sobre el conjunto visitante. Claro, y la va a seguir manteniendo porque está generando y buscando los espacios. Eso es lo que tiene que hacer el equipo. Tiene que recuperar y generar y obviamente definir. Es lo que arrancó haciendo Guaraní. Generó, buscó los espacios y definió. 1-0, merecido hasta ahora por lo que está haciendo en el segundo tiempo, a pesar de que van 10 minutos, pero es otro partido, porque tiene más espacio Guaraní para atacar, tiene más espacio para poder buscar y generar juego. La termina sacando hacia arriba el jugador Insaurralde. Imagino que Olivera estará pensando alguna modificación. Me quedé con eso. En un ratito, Jorge, te pido los relevos. Hay un rebote. La pelota sigue viva, la tiene Velázquez. Aguantó bien Velázquez. Falta, y es tarjeta, Esto sí es falta de tarjeta. Si no le saca la tarjeta a Metoire, se equivoca, La falta de Aquino. Se equivoca Metoire en esta. Era falta de tarjeta, claramente, a interrumpir un ataque. Aprovecho, Jorge, y contame los relevos de Guaraní, Antonio Franco. Guaraní, Antonio Franco está en el banco de suplente. Está con Ian Barrios. Sequeira, Pablo Sequeira, Diego Mesa, Diego Benítez con el 14, con el 15 Miguel Méndez, con el 16 René Villalba, con el 17 Ian Barrios, con el 18 Nicolás Golomba. Perfecto, aquí mientras tanto habrá tiro de esquina para la franja. Para darle a esa pelota, cruza toda la cancha Axel Silva. Guaraní que por arriba buscará el segundo tanto, ya encontrado por esa vía el 1-0. Le hicieron corta, escapó Iglesias a la marca, se metió al área, buen centro arriba, el cabezazo para sacar justito. Se la sacaron del buche, me parece que era Vallejos el que llegaba. Sí, llegaba Nico Vallejos, justito se la sacaron. Se hizo el lateral a Arzamendia para Machado, dejó correr Machado, el que viene es Narváez. Escapó a la marca Narváez, aplica el freno, lo tiene de frente a Arzamendia. Para él la pelota. Arzamendia se la sacó de encima, no sabía qué hacer con la pelota. Machado traba,
El que gana es Vigano, quería con Piedra Buena. Devuelve Vallejos. La pelota se pierde afuera. Habrá lateral para el conjunto correntino, que a quienes tiene en el banco, en realidad tendrá las dos primeras modificaciones. Se viene el número 16 y el 15. Las dos modificaciones, los primeros que se vienen a la cancha. 16 por 10 y 15 por el 11. Perfecto. Afuera, Matías Benítez y Raúl Vigano. Se van de la cancha. Se vino el número 16, Balbuena. Y el número 15, Mendoza. Perfecto. Ahí ya me lo va a repasar Jorge en un ratito, pero en principio son esas las modificaciones. Buena pelota, ¿eh? Buena pelota para que corra Vera por la derecha. Guaraní va por el segundo. El centro de Vera. No pudo Velázquez. Y el que llega justito para cortar es uno de los recién ingresados. Era Balbuena el que llegaba por ahí. Guaraní recupera. La pelota es larga. Se la va a quedar el arquero. Confirmamos, Jorge, entonces las modificaciones. Bueno, como decíamos recién, en Belgrano, los cambios, el 16 por el 10 y el 15 por el 17. Un cambio que, con el caso de Balbuena, está jugando de la mitad de cancha en adelante, recuperando y apretando toda la salida de Guaraní. Es un jugador que ya ha experimentado, bastante robusto, pero quizás le dé un poco de frescura y pueda retener un poco los ataques de Guaraní o la salida de la franja. Habrá tiro libre para el conjunto de Belgrano de Curuzucuatiá. Estamos en 14 minutos de la segunda parte. Gana Guaraní desde los 4 minutos del segundo tiempo con tanto de Gómez. Para pegarle a esa pelota el jugador Aquino. Largo pelotazo de Aquino. Arriba devuelve Arzamendia, gana bien de cabeza, la quiere Vera, cayó Vera. No hay falta, dijo el árbitro, peleó Velázquez. El que la peinó es Sousa, la pelota se pierde afuera cuando la quería Axel Silva. Pelota al lateral que va a tomar Guaraní Antonio Franco, lo hará Narváez. No tiene tanta prisa Guaraní ahora, de todas maneras, lógico, el equipo de Hormos debe buscar algún gol más. La diferencia ahí es lo que hace. Después de haber convertido Gómez, Guaraní no cesa en la búsqueda. La quiere Machado, lateral para Velázquez, largo, arriba Kevin Morales, ganó Iglesias, bien, con una pirueta para soltarla para Sebastián Silva, lo tiene abierto a Vera, escapó Vera, va Gómez por la derecha, el rebote le quedó a Velázquez, el disparo suave, la soltó el arquero y ahora sí la toma González. Le salió un remate suave a Velázquez, pero se complicó González, que dio un rebote demasiado largo para el rebote, para el remate, ¿no? Para el tipo de remate de Velázquez. Por suerte no tenía nadie cerca, ¿no? Desde acá lo que se vio es que el arquero salió desarmado para esa pelota, porque era una pelota que tenía mucha fuerza, pero en vez de salir a controlar con ambas manos, deteniendo el balón, salió con ambas manos hacia adelante, y lo que hizo que le rebotara y tuviera la posibilidad del jugador de Guaraní de robársela. Un nuevo amonestado Duarte ahora, el número 3 del conjunto correntino, cometió la falta, bien amonestado. El tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco. La falta se la cometió a Julián Vera, que por la derecha está teniendo mucho protagonismo en el segundo tiempo. Ya la juega Nico Vallejos. Vallejos para Arzamendia. Arzamendia lo tiene abierto a Narváez. Y la pide larga a Iglesias. La pelota es para Iglesias, pero muy larga. Pica y se va. No habrá chance. Sousa la deja salir. Habrá saque desde el arco que será para el conjunto de Belgrano. Si me permitís, voy a volver un poquitito para atrás. En la jugada, en la falta que cometió el número 8 de Belgrano, estamos hablando de Martínez, Lautaro Martínez, que ya estaba amonestado y merecía una segunda amarilla y expulsión. Eso es lo que no me gusta a veces, que el árbitro se carga de una amarilla y después no se anima a terminar de ejecutar o definir lo que comenzó. En este caso habiendo expulsado al jugador de Belgrano. Ya llegaba la marca de Sousa, la pelota afuera. Damos un saludo, que estamos con los saludos de a rato. Un saludo para Bauti, para Bautista Candia, hincha de Guaraní, Antonio Franco, que también está ahí alentando
está acá en el estadio, ¿no? Pero también, de a rato para ver alguna repetición, algo está siguiendo la Trasmi, así que le mandamos un saludo. Vendrá el lateral para Guaraní mientras tanto. Ya lo hicieron hacia atrás para Arzamendi, ataca la Franca, busca el segundo. Lo necesita Guaraní al segundo, lo merece ya y me animo a decirle que sí. Pero lo necesita sobre todo, es necesario sacar toda la diferencia posible. Hay que recordar que esto tiene revancha, ¿no? Dentro de una semana se jugará en Curuzú Cuatiá, la revancha de este partido. Sí, y yo lo que veo que todavía Guaraní no tiene un jugador que pueda desequilibrar y hacer jugar distinto a la delantera. Todavía no lo veo en el campo de juego, más allá de que tiene jugadores de buen pie, ¿no? Yo creo que va a terminar ocurriendo en algún momento, pero el que puede entrar y ayudar, bueno, vos ya le mencionabas a Méndez, y yo lo sumo a Golomba, a medida que sume minutos el partido y pueda entrar más fresco en el juego, con su velocidad, el goleador Golomba, me parece que puede ayudar ahí, pero veremos. El que aguantaba era Mendoza, recién ingresado, soltó hacia atrás el pelotazo, va Piedrabuena, la pelota le pica a favor, giró Piedrabuena, qué peligro, se metió al área, cayó, no pasó nada. El árbitro dijo rap, estaba muy bien parado Mitoire, muy bien parado Mitoire, no dudó en hacer el siga-siga. Yo lo que vi es una mano del defensor de Guaraní, pero aparentemente no llegó a rostro, por eso no sancionó la falta. Ataca Guaraní por el segundo, ahora sí el centro vino, el rebote, no se animó. Me parece que era para buscar el arco, era para buscar el arco de Velázquez, no se animó el número 9. En esta pecó de generoso Velázquez. Era para buscar el arco, Y si Velázquez le pegaba el arco y no le salía bien, no había nada que decirle. En el 9, entrando al área, había que pegarle. Pero bueno, intentó hacer el pase, no era mala idea tampoco. No le salió, la pelota está afuera, no vale nada. Hay lateral que será para Belgrano. Reclamó falta Piedrabuena, a mí no me pareció. En esta estuve con el árbitro, porque además Mitoire estaba al ladito, muy bien ubicado para ver la jugada. No dudó un segundo, ni medio segundo dudó para indicar que no pasó nada. El lateral que vino, arriba Vera. El lateral se renueva para el conjunto de Curuzú Cuatiá que intenta salir. Y esto no es, el árbitro lo va a amonestar al jugador de Curuzú Cuatiá, sí, amonestado. Pasa que no es necesario lo que hace Mendoza, ¿no? Fueron a buscar la pelota. Tampoco es necesario lo que hace el jugador de Guaraní, ¿no? De sacársela. Me parece que lo va a amonestar también al hombre de Guaraní cuando se levante, ¿no? Acá está, mirá, la pelota al lateral después de que la peina Vera. Y la va a buscar Gómez. Y Gómez se la saca a Mendoza. No es necesario lo que hace Gómez. Y mucho menos lo que hace Mendoza. No sé si el árbitro no va a amonestar a los dos. A Mendoza ya lo amonestó. Vamos a ver qué hace con el hombre de Guaraní. Vamos a ver cuando se levante, ¿no? Vamos. Pero si me preguntás, corresponde también amarilla para el hombre de Guaraní, pues no tiene nada que hacer sacarle la pelota al rival, ¿no? Cuando esto de tirar la pelota lejos, me parece que la amarilla estaría bien. La amarilla correspondería, pero hay que ver qué hace el árbitro, porque hasta ahora ha amonestado en situaciones que merecían y no ha amonestado en otras que merecían también, y como decía recién, la expulsión. Perfecto, sí es cierto. Mitoire en el segundo tiempo bajó un puntito, 2 la calificación me parece. Había manejado bien la cosa en el primer tiempo. Parece que no va a haber tarjeta para el hombre de Guaraní, que me parece correspondía. Bueno, hay lateral que será para Belgrano, que intenta salir del fondo y ahora sí absorber el golpe que significó la apertura del marcador de Guaraní. La levantaba Sebastián Silva, bien por Axel Silva, que prolongaba el juego, la pelota larga. Retrocede el capitán Rosa para el arquero González. Se va a complicar González. Casi se complica González. Le pegó largo. Solo Arzamendia. La duerme Arzamendia. La bajó bien con el pecho. La prolongó para Narváez. Y Narváez la tira larga y le va a ganar. Le va a ganar con facilidad Martínez. El centro vino al área. Es bueno. La termina sacando justito al tiro de esquina Rosa. Se mandó bien Narváez. Pelota al córner. Va Guaraní de arriba. Se anima de arriba. Así encontró el primero. No en un córner, sino en un tiro libre. Pero la fuerza aérea franjeada demuestra que puede traerle algún problema al conjunto de Curuzú Cuatiá, que se defiende con 10 hombres adentro del área. Porque queda solo Piedrabuena fuera de la misma. El centro vino al primer palo, arriba la saca la defensa y lateral. Lateral que será para Guaraní. Casi en el córner, pero ahora es lateral. Lo jugó con el pie recién Axel Silva, ahora lo jugó con las manos. No veo por ahora cambio cercano para Guaraní. Ya hicieron el lateral, no vale. El árbitro dijo otra vez. ¿Por qué? Porque lo mandó a hacer el lateral de Narváez.
No lo entendí, ¿eh? ¿Por qué el árbitro hizo que se juegue de vuelta? Explíquemelo usted porque yo tampoco. No, si usted no lo entendió, estamos complicados. Usted fue árbitro, además es el comentarista, y si usted no lo entendió, yo menos. ¿Eh? La verdad que parece que el árbitro determina quién hace el lateral. Bueno, no pasó nada. No, que una vez que lo hizo el jugador guaraní ya está ejecutado. No tiene por qué volver atrás porque iba a ser el otro. Claro, no, Narváez puede haberlo pedido, pero ya está hecho y ya está en juego. Pero bueno, el árbitro lo retrocedió todo. Le cayó bien esto al conjunto de Curuzucuatiá porque se mandaba solo el hombre de Guaraní. Ganó Arzamendi, arriba de cabeza, ha estado firme el grandote segundo central franjeado. Duarte sale, marca, le gana a Vera, rebota en Vera. Por eso la recupera Guaraní Antonio Franco. Silva, otra vez para Vera, la levanta Julián. Devuelve de cabeza Morales a medias. Por eso Velázquez quería recuperarla y no puede. Rebotó en la mano de Duarte. Al lateral que será para Guaraní Antonio Franco. En definitiva, el partido ya transita los 22:30. Pasamos los 22:30 de este segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0. Gana bien. Gol de Gómez en el arranque del segundo tiempo. La tiene Vera para el autor del gol precisamente. La levantó Gómez para Velázquez. Bien arriba de cabeza Kevin Gómez. Completó Balbuena. La levantó Aquino. Chocó muy mal con el hombre de Guaraní, pero sin intención porque Aquino llegó claramente antes a la pelota, ¿no? La pelota vino para Axel Silva. Es buena esta para Guaraní, ¿eh? Si gana Axel, se abrió demasiado. Se fue con pelota y todo. Pelota afuera. Está caído el hombre de Guaraní. Producto del golpe. Me parece que es Gómez el que está sentido. El autor del gol. No, es Axel Silva el que está caído. Ya se levantó Axel. Algo le reclama al árbitro. Pero me parece que el árbitro consideró lo mismo. Aquino llegó antes y después choca, ¿no? Claro, Aquino llegó claramente antes a la pelota y después Axel Silva lo choca. No me pareció falta el hombre de Curuzucuatiá. Coincido con el árbitro. Machado que va. Trabó absolutamente con todo, pero leal. Todo pelota con Sousa. Pelota afuera. Esas que sacan chispas, ¿no? Pero todo leal. Lateral que será de Sousa otra vez. Lo tiene cerquita para jugar a Lautaro Martínez, que no es el Toro, pero es el homónimo. De taco la metía Villalba, la pelota estaba afuera. ¿Entró o no? Sí, entró y salió, dijo el juez de línea. Entonces el lateral es para Guaraní, cuando la quería Mendoza. El lateral que va a tomar Narváez, lo tiene hacia atrás a Arzamendia y hacia adelante a Machado. Prefirió con Machado. Arriba peinó Machado, ganó Velázquez, está adelantado, no vale. Ha entrado en un momento el partido del Guaraní, me parece, necesita el cambio. Para cambiar algo de aire y para no perder ese ímpetu que traía. No me parece que 1 o 2 cambios pueden ayudar. Sí, el Guaraní entró en una meseta en la cual parecería como que estuviera cómodo. Y también parecería como que a Olmo le viene bien, porque el técnico tiene a todos los jugadores ya parados. Todavía no están empezando a hacer los ejercicios de precalentamiento. El pelotazo arriba, la quería aguantar y quería Piedra Buena, trabó y perdió Insaurralde, pelota por la izquierda, ya la salida de Narváez, largo pelotazo de Narváez, la corrida es de Axel Silva y pinta bien para Guaraní, si puede ganar Axel, el hombro a hombro, aplicó el freno, le ganó bien a Kevin Morales, soltó por bajo, el remate vino afuera, el disparo de Sebastián Silva, fue buena corrida de Axel en esta, bien también la decisión de Sebastián Silva, no le terminó de entrar bien a la pelota, por eso el saque desde el arco, que es para el conjunto que dirige Olivera. No tiene apuro González, por supuesto el arquero ya empieza a tratar de robarse también algún segundito más, que es necesario, ¿no?, para su equipo, para tomar algo de aire. Ya le pegó González, irá a buscar la Balbuena y también Mendoza. Mendoza recién ingresado y ya amonestado en el partido. La levantó Arzamendia, pelota fuera lateral, que va a tomar Sousa en la mitad de la cancha para su equipo. La quiere Martínez, prefiere para Mendoza. La revienta Machado a correr Olivera. No habrá chance de poder llegar antes que González. Lo aguantó bien, lo interrumpió en la corrida el capitán Rosa. Por eso el arquero González ya la tiene. El partido entró con esa meseta que mencionaba Jorge hace un ratito. Le conviene esto al conjunto visitante. Guaraní debe buscar alguna diferencia más. El pelotazo arriba, va a correr Balbuena. Le ganó la espalda a Machado, va por la pelota, se rehace Machado gracias a la velocidad, que claramente la tiene muy superior al ingresado Balbuena. La pelota afuera, la quiere y la recibe ya Martínez. Levantó el centro, era Aquino para buscar a Piedra Buena. Hizo el aguante Piedra Buena, ahora sí Martínez le pegó al arco. Martínez, una gentileza que tuvo con el arquero Piru Franco. El arquero de Guaraní, Antonio Franco, que va a salir desde el fondo.
que sigue ganando por 1-0 cuando estamos casi en 27 del segundo tiempo. Sí, Guaraní estaba bastante tranquilo en este segundo tiempo. Aguantame que viene Silva, le pegó Axel. Abajo González, gran tapada. Gran tapada del arquero González. Un atajadón, le diría, de González. Una pelota que fue realmente difícil porque además que el remate fue fuerte. Muy bien ubicado, muy esquinado de Axel Silva. Imagínense la velocidad que traía, que cuando pica tomó más velocidad, la cancha rápida. Perfecto lo de González, que casi ni siquiera rebote dio. Aquella atajada de hace un ratito que nos generó alguna duda, bueno, la mató toda con esta González. Un atajadón para evitar lo que era el segundo. Y cuando decíamos que Guaraní estaba tranquilo, apareció de la nada el zapatazo de Silva. Una tajada magistral de González. Pero más allá de todo eso, es una jugada, es un poco descolgada del partido, la que sucedió recién. Guaraní está, como decíamos recién, en una meseta. Necesita una mente fresca que pueda hacer jugar de otra manera. Necesita de los jugadores que tiene en el banco. Vos decías recién, Golomba es un tipo que adelante siempre marcó goles, está en el banco, y el otro que puede marcar la diferencia, como vengo diciendo desde hace rato, es Miguel Méndez. Pero no sé si va a hacer cambio, porque está muy tranquilo todavía Olmos con los jugadores, con los que están jugando. Se ha recuperado el arquero, ¿eh? Sí, se recuperó González, que lógicamente no tiene nada. Claramente, no tiene nada González, esta vieja historia. Pero acá vamos lo que decíamos en el primer tiempo. Tiene que agregar el árbitro nada más. Está bien, digo, no soy médico para entenderlo, pero González se recuperó mágicamente. Y además se sintió lesionado después de una tajada que fue muy buena, pero no pasó nada. Es que el árbitro tampoco es médico, por eso tiene que hacerlo atender. Más allá de que sin arquero no se puede jugar. Por eso digo, agregar. Esto, anótelo. 30 segundos, un minutito más por esta jugada. No, a lo que me refiero es que si, póngale ahora, está caído el jugador de Guaraní, ¿sí? Está el 8 caído, puede seguir el juego con un jugador caído, pero con el arquero caído no. Pero por eso te digo, lo que voy es que ante la presunción que todos presumimos que el arquero no tenía nada, y González por suerte no tenía nada, digo, porque está jugando de la misma manera, lo que debe hacer el árbitro es adicionar a otra cosa, no puede jugarlo de otra manera, porque digo, González no se va a lesionar. Hizo una gran atajada, pero no era jugada para lesionarse, ni mucho menos. La pelota arriba de Morales, la terminó peinando, la revienta Sousa, la devuelve Vallejos. Momento desprolijo del partido, la tiene Balbuena. Gran pisada de Balbuena para darle prolijidad. Después hay falta de Machado, sí señor. Infracción, tiro libre. Hizo muy bien el pelado, pisada para dejar pasar de largo a 2. Después generar la falta. Hay tiro libre, se prepara otra modificación en el conjunto correntino. Me parece que es el número 14 el que se está por venir a la cancha. En cualquier momento nomás. Ezequiel Ferragut va a entrar. Perfecto, veremos entonces si se confirma, pero lo vemos por lo menos acelerando el movimiento precompetitivo. Veremos si se concreta en un ratito. El centro que vino de Aquino, pegó el grito y salió lejos Gómez. Chocó el arquero, no hay falta. Salió muy lejos el arquero de Guaraní con los puños. Terminó ganando a medias, pero ganando. Y sale Silva. Y la tiene Guaraní, la pelota que vino, larga. Nada, Axel Silva cayó, no hay falta. Le cruzaron bien el cuerpo. Arzamendia gana con la cabeza. No puede evitar el lateral Gómez, pero había offside de Piedrabuena. Será tiro libre. En definitiva, para Guaraní, Antonio Franco. Está caído un jugador de la visita. No sé si no es Duarte el número 3. Sí, me parece que sí. Me parece que es Duarte el que está caído. A ver si esto acelera tal vez el ingreso de Ferragut, que decimos se sigue moviendo. Del lado de Guaraní, insistimos, no ha hecho modificaciones. Hubo 2 hasta acá del equipo correntino. Ahora sí se viene Ferragut a la cancha. Y no sé si no será por quien está caído, veremos. Está caído Duarte. Ferragut se prepara. Ferragut central, ¿no? Marcador central. Meter uno más en la defensa será la idea. Por ahora en Guaraní, como decía Jorge hace un ratito, están todos haciendo movimiento precompetitivo, pero recién ahora se acerca Olmos y ahí sí lo llamó a Golomba. Ahora sí lo llamó a Golomba. Se vendrá en un ratito el delantero de Guaraní. Está charlándolo Olmos. Así que en un ratito se vendrá Golomba a la cancha. Hay que ver si lo junta con Velázquez o si hay cambios. Si Duarte se va, ¿no? Me parece que sí. Duarte... En definitiva, estaba amonestado Duarte.
y es el que deja la cancha para el ingreso el número 14, Ferragut. En definitiva, la modificación entonces en el equipo correntino, que hace la tercera modificación en Belgrano de Curuzucuatiá. Guaraní hasta aquí no ha hecho cambios. El que acelera la puesta a punto es Golomba y se vendrá en un ratito a la cancha. Sale Guaraní del fondo Arzamendia, dejando un hombre en el camino, lo hizo pasar de largo a Piedrabuena y ya abrió para Iglesias. Largo pelotazo de Iglesias a nadie. A nadie y a ningún lado, porque la tiró directamente afuera, a cualquier lado. Asume la responsabilidad Iglesias y si no le queda otra. Estaba solo, le metió un pelotazo sin sentido, la tiró a cualquier lado. Lateral que será en definitiva para el número 4, Sousa. La quiere Balbuena por la línea. Está también Martínez y Mendoza. Arriba ganaba Machado. Balbuena. Pelea Machado. Retrocede Balbuena. Entregó la pelota. La recupera Guaraní con Sebastián Silva. Iglesias, otra vez Silva. Abierto por la derecha, la quiere Gómez. Prefiere antes para Vera. Ahora sí para Gómez. Ahí va el autor del único tanto del partido. Gómez levantó el centro. Le pegó tan mal Gómez. Pero de todas maneras la pelota estaba fuera, dijo el juez de línea. Saque de arco que será para el conjunto de Belgrano de Curuzucuatiá. Se consumen los minutos. Guaraní por ahora hace lo que debe, gana. Pero por supuesto lo que decíamos, ampliar, abultar la diferencia no le caería mal al conjunto que dirige Ormos, que, insistimos, prepara la primera modificación. Se vendrá en cualquier momento Golomba. Veremos si lo junta con Velázquez arriba y si hace alguna modificación, tal vez sacar a alguien del fondo, porque ahí está tranquilo Guaraní, porque no ataca Belgrano. A ver si arriesga Ormos o si hace el pieza por pieza. La pelota vino por la izquierda, Narváez no va a llegar, me parece. No hay chance. El lateral que será precisamente para el conjunto de Curuzucuatiá. Se viene la modificación entonces en Guaraní, Antonio Franco. Finalmente confirmamos la modificación entonces. Sale el número 9, Lucas Velázquez, e ingresa con la número 18, Nicolás Golomba. Ahí está entonces confirmada la primera modificación. Y la cinta de capitán también para Golomba. Bueno, del número 9 al número 18, del 9 titular al que hoy ha sido 9 suplente, la cinta de capitán, como decía Jorge Gerber. La corre Golomba precisamente, la quiso aguantar, saca Sousa, devuelve a Arzamendia, volvía del offside Mendoza. Por eso será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Tiro libre que va a tomar Arzamendia, abierto Gómez por la derecha, la pide, abierto por la izquierda Narváez. Se equivocó Arzamendia, Vale, esto, se apuró. Se la queda el arquero, sin problemas. La suerte de Arzamendia es que Mendoza se apuró. Tenía tiempo y cancha para recorrer con la pelota. Exactamente, un error garrafal de parte de la defensa de Guaraní, pero también el arquero estaba muy fuera del arco y la pelota fue muy abajo. Si la pelota iba por arriba, hubiéramos tenido otra situación. Sí, para mí se apuró Mendoza, ¿qué quiere le diga? Era para avanzar algunos metros más, tenía espacio para correr el hombre de Belgrano. Por suerte para Guaraní no pasó. Ahí está la jugada, mire, se resbaló Arzamendia, algo que puede pasar, se apuró. Tenía para tirar la larga y correr y buscar algo más porque incluso iba Piedrabuena por adentro. Desde acá es fácil, ¿no? Lógicamente, hay que estar adentro de la cancha. Corre Mendoza, mientras tanto, Narváez no pudo sacarla. Mendoza retrocede para tener la pelota. Hacia atrás para que la recoja Sousa. Largo pelotazo de Sousa, bueno para Balbuena. La tiene Balbuena, marca Arzamendia, aguantó bien Balbuena. Soltó para Mendoza, los ingresados que le dan juego al conjunto de Belgrano. Del otro lado, otro ingresado como Ferragut. Gran centro para Balbuena. Estaba adelantado, no valía nada. Banderina arriba cuando la quería Balbuena. Pero se juntaron los ingresados. Balbuena, Mendoza, Ferragut. Casi resulta algo bueno para el conjunto de Olivera. El tiro libre que será para Guaraní, Antonio Franco. El que lo va a tomar es Nico Vallejos. Le pegó para buscar a Golomba. La peinaron y la tiene Golomba. Ganó Morales. Iglesias. Quería Axel Silva, que ha estado desconectado en el segundo tiempo. La pelota arriba. La tiene Silva, pero Sebastián entregó para Vera. Escapó a la marca de uno. Después en el segundo le comete falta. Tiro libre para Guaraní. Antonio Franco, que no le viene mal, Una pelota por arriba no le viene mal a Guaraní, que va a buscar el segundo.
de la manera que encontró el primero. De un tiro libre con 2 cabezazos vino el gol. Veremos acá qué es lo que intenta y qué es lo que ensaya el equipo de Olmos para pegarle Iglesias a la pelota. Por ahora nadie al área. Me llama la atención, Arzamendia no sube. Como que lo conforma a Guaraní por ahora. Digo, porque Arzamendia a buscar la pelota parada. Está solo Golomba en el área. Y se mete Machado tímidamente. Está... Yo siempre le pongo una ficha a Nico Vallejo, pero están muy solos en el área. Para pegarle Iglesias, soltó para Vera por la derecha. El centro de Vera y un desvío, tiro de esquina. Y ahora sí va Arzamendia. A ver, sí, ahora va. Ahora va Arzamendia y va Gómez. Los autores de la jugada del gol de Guaraní, ahora sí al área. Tiro de esquina que será de la derecha para que le pegue Iglesias otra vez. Ahora sí Guaraní mete más gente en el área rival para buscar el segundo. Levanta las manos Iglesias señalando la jugada que le interesa para esta pelota. Se mueve Arzamendia que irá a buscarla al primer palo. El centro vino muy pasado arriba. La sacaba Ferragut, quedó viva. La mete en el área otra vez y por eso sale ahora. Y a correr Piedrabuena, A correr Piedrabuena. Mirá cómo la mató en el pecho. Y a encarar la marca va Piedrabuena. La tira larga y va a ganar en velocidad. Va Piedrabuena para el empate. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Gran tapada de Franco en el mano a mano. Acaba de salvar a Guaraní y corre del otro lado Golomba ahora. Está muy solo Golomba de todas maneras. Le pegó al arco. Se la regaló a González. Todo lo que quiere Piedrabuena. Una pelota más o menos cómoda. Ganó realmente muy bien. Y después la terminó tapando. Salvó Franco lo que era el empate de Belgrano. Y qué velocidad que tiene Piedrabuena. Porque en ese pique cortito le sacó varios metros al jugador de Guaraní. Y cuando ya convertía, porque se la picaba directamente por arriba, le leyó la jugada Franco y tapó magistralmente salvándolo a Guaraní de lo que era el casi seguro. Y digo casi porque no fue el empate de Belgrano. Tremendo, lo que decía Jorge. En 1 metro le sacó 5, más o menos. No sé si era Gómez o Vallejos. Y después no alcanzó a engancharla bien en la definición. Gran respuesta del arquero Franco, de todas maneras, Le salió muy rápido. En 39 estamos del segundo tiempo. Se viene un nuevo cambio en Guaraní. No la pudo controlar Machado. La pelota afuera, va a tomarlo Sousa, el lateral ya lo hizo para Mendoza. Le ganó Arzamendia. Quería Silva. Sousa reclamaba falta, no pasó nada. Sebastián Silva ya se la entregó a Iglesias. La pausa de Iglesias escapó muy bien a la marca de Aquino. En esta la hizo bien Iglesias para empezar a construir el fútbol de Guaraní. Vera, la reclamó Iglesias otra vez. La tiene Iglesias. Se viene a la cancha Diego Benítez y se viene también Miguel Méndez para Guaraní. Los dos. Perfecto, se vendrán 2 cambios entonces en Guaraní, 2 más. A buscar aire seguramente Guaraní a lo último. Y bueno, la habilidad de Méndez puede ser importante, como lo viene diciendo Herbert hace un rato. La tiene Golomba y le pega, La tiene Golomba y le pega el rebote, la va a correr Machado. La tiene Machado, hizo el amago por un lado, se quiere meter al área. La hizo bien Machado, levantó el centro, es bueno Golomba que no. Por el segundo paro la quiere Vera. No vino nadie, no entró nadie de Guaraní, la saca Ferragut. Hay que tenerle más fe a la jugada. Viene Sebastián Silva, la tiró a cualquier lado Silva. El rebote para recuperarla, Piedrabuena la rebote, corre Piedrabuena, va Mendoza. Escapó a la marca Mendoza, lo marcaron justo. Quería falta de Arzamendia y no sé si no fue, Narváez, mientras tanto para tenerla. El cambio de frente de Narváez. Arriesgó y perdió. Ferragut la baja. Bien para Kevin Morales. Largo pelotazo para Piedrabuena. Arzamendia de cabeza. Iglesias. Le ganó a Balbuena. Narváez la mete y le va a quedar, Le va a quedar bien a Axel Silva para jugar esta. El segundo tiempo de Axel Silva ha sido realmente flojo. La tiene Iglesias. Mientras tanto pasó y escapó. Hizo el amago. Le pegó al arco. González. González abajo para quedarse con la pelota. Venía bien Vera solo por la derecha. No fue mala la idea de Iglesias, que me parece está pidiendo el cambio. Sí, fue muy buena la idea de pegarle al arco. Una pelota rasante, fuerte. Y el arquero se tiró, no dio rebote. Son pelotas muy envenenadas para los arqueros. Pero demasiado más con una cancha rápida. No dio rebote. Bueno, hay 2 cambios en Guaraní. Se vendrá Benítez entonces con la número 14. Y se vendrá con la número 15 Méndez. Ya vamos a confirmar las modificaciones. Se va Narváez con la número 3 y se va Machado. No, Narváez no creo. Narváez salió a tomar agua, me parece. Supongo, a ver quién se va. Se va Iglesias. Iglesias es 1. Cansado Iglesias, deja la cancha. El número 8. Y veremos quién es el otro.
Y se va también Silva. Se va Axel Silva. Bueno, dos cambios lógicos, ¿no? Iglesias cansado y Silva que el segundo tiempo no entró a jugarlo. No jugó el segundo tiempo Silva. En el primer tiempo había tenido su preponderancia el número 10. En el segundo no encontró el camino. Los cambios lógicos, los que hace Ormos. Aplaudido. Silva, Axel reconociendo, insistimos sobre todo los primeros 45 minutos que su trabajo había sido bueno. 42 minutos del segundo tiempo. El árbitro lo va a amonestar a González o le va a hablar. No, le va a hablar al arquero. Como diciéndole, démela que se la entrego otra vez, la pongo en juego. Ahí está. Le devolvió la pelota a Belgrano para que salga González. Largo pelotazo para buscar la presencia de Mendoza. Aguantó sobre Arzamendia. Ganó Mendoza, cayó Mendoza. El árbitro dijo que no hay falta. Que siga, dijo el juez. Va Piedrabuena. Trabó y perdió Piedrabuena. Hay un rebote. Se la queda Aquino. Ataca Ferragut. Hizo el amago, escapó de la marca de uno, quiso escapar del segundo y la terminó perdiendo. Por eso la recupera Guaraní. La tiene Machado. Ah, mirá por la derecha. Mirá cómo corre Vera del otro lado. Ah, enganchó para el otro lado. Enganchó para este lado Méndez. Era para el otro lado Méndez. El freno de Méndez. Buscará contacto. Lo tiene hacia atrás. Con su compañero también recién ingresado Benítez. Silva. Sebastián Silva por la derecha para Gómez. El goleador de la tarde-noche en Villa Sarita. Otra vez Sebastián Silva. Otra vez Gómez. Vera la quiere. La recibe Vera, la reclama por el medio, muy solo Méndez. Sigue Vera, la jugó para Méndez, ahora sí la tiene Méndez. La puso en cortada, buena para Gómez. Ay, se le levantó justo me parece. Era algo fuerte el pase y se le levantó justito. Por eso no la pudo controlar Gómez. Por eso habrá saque desde el arco que será para el conjunto visitante, que insisto en esto, estaba perdiendo, es cierto, nunca es bueno perder, pero me parece que el 1-0 no le cae mal. El 1-0 le sienta bastante bien, porque la definición es en casa, allá en Curuzú, Coatiá. Pero también tengamos en cuenta que Guaraní juega y va con el 1-0 adelante. O sea, Guaraní con un empate ya le viene bien. Ah, exactamente, digo, no, nunca es bueno perder, no está mal el 1-0, pero Guaraní va por dos resultados y esto termina así. El centro vino, hay un rebote. La saca en el fondo. Completa Morales. Aguanta Mendoza. Falta, sí señor. Entró bien Mendoza en el partido. Es aguantador el número 15. Difícil moverlo. Pone el cuerpo bien. Es vivo. Esos jugadores bichos para jugar. Entró bien en el partido. Lo amonestaron rápido, es cierto, pero después se acomodó. Hay tiro libre que será para el conjunto visitante. Para Belgrano de Curuzú Coatiá, que se ilusiona con intentar el empate. ¿Cuánto? 5 más. Y adicionó casi lo mismo que en el primer tiempo. El árbitro, 5 más. El pelotazo. Arriba la quieren bajar de cabeza. Hay un rebote. Y se la va a quedar la defensa de Guaraní para salir del fondo. Con Sebastián Silva. La tiró larga por la derecha. Retrocedía en la marca. La echó afuera directamente el hombre de Belgrano, por eso el lateral será para Guaraní. Guaraní que tampoco tiene prisa a esta altura, me parece que de alguna manera empieza a conformarse los dos equipos con el resultado, insisto. Belgrano entiende que mucho más que esto hoy no vino a buscar. Y Guaraní encontró el gol en este segundo tiempo y le ha costado también el fútbol. Narváez que va y no la controla Narváez. Machado se esfuerza y no evita el lateral. Lateral que será para Belgrano entonces en la mitad de la cancha, lo va a hacer Sousa. Se mueve Balbuena, más larga la quiere Piedrabuena. Y el técnico visitante entró a la cancha para sacar una pelota. Ya lo hizo Sousa. La peinó Balbuena, la quiere Piedrabuena. Gana Arzamendia, Balbuena, va para Piedrabuena. Marca Arzamendia. Buen enganche del C, que después se complicó, le ganó Balbuena, Arzamendia pelea. Gana, recibe la falta y salida será para Guaraní. Le cuesta con la pelota Arzamendia, pero a la hora de marcar ha estado muy firme el segundo central de Guaraní. Antonio Franco hizo un buen partido. Y tiro libre que será para la franja en definitiva. Arzamendia para pegarle a esa pelota. La quiere larga Golomba. Para él irá el balón. Va a pelearla con Morales. Golomba gana. La tiene Nico. Intenta retroceder con la marca de dos hombres. La pelota se pierde afuera, sí. Hay lateral para Guaraní. Ya lo hizo Narváez. Sebastián Silva. Entregó
Corta para que juegue Benítez. Bien revierte juego Benítez para que la tenga Gómez. Abierto Vera. La quiere Benítez otra vez. Prefiere atrás con Vallejos. Ahora sí con Benítez. Gira Benítez. Falta contra él. Sí, señor. De piedra buena. Nada que decir. Pues Valbuena también podría llevarse una tarjetita por tirar la pelota afuera. Lejos. El tiro libre que será para Guaraní. Lo hicieron rápido. El árbitro no. Venga acá, dijo. Hágalo desde acá, dijo Mitoire. Ya lo hizo Benítez. Soltó para Narváez. La quiere otra vez Benítez. Y lo tiene otra vez a Narváez. Tiró un caño Benítez. A propósito, lo hizo al caño, pero perdió la pelota. Mendoza. Juegan hacia atrás. Buena presión de Guaraní. Buena presión de Vera. Recuperó el balón. Hizo el amago. Quiso con Benítez. La terminó perdiendo. La tiene Sebastián Silva. Se desprende Narváez por la izquierda. Para él la pelota. Tiene que arrimarse alguien a jugar con Narváez. La tiene Narváez. La quiere corta Méndez. Escapó Narváez a la marca. La tiró para Méndez. No la tiró bien. González pegó el grito. Salió del arco para quedarse con la pelota en la tranquilidad del área grande. 47-45, casi 48. Hasta los 50 vamos. Queda minuto y medio. Cada 2 minutos, perdón. Un poquito más de 2 minutos para que esto se termine. Ya le pegó González. A buscarla irá Mendoza. Le ganó Narváez. Valbuena. Soltó Valbuena. La levantó Martínez a nadie. Narváez despeja. Otra vez Martínez. Es Aquino en realidad. Trabó Aquino. Perdió Aquino. La tiene Machado. Machado revierte el juego bien para Vera. Vera soltó para Sebastián Silva. Se la jugó a Golomba. No la pudo controlar Golomba. La terminó perdiendo. Por eso el que mete ahora era Insaurralde. El árbitro dijo falta contra él. Será tiro libre para Belgrano. De Kurusu Kuatiá, que descansa en esto. Y en Aquino, que se ha caído. Me parece es el número 5. El que está en el suelo. Vino Morales y le dijo levantate, su propio compañero. No perdamos tiempo acá que el árbitro adiciona. Miró al banco Aquino. Algo charla con Olivera. No, hay cambio, sí, se vendrá el cambio. Ahí está. Ya preparado, me parece el número 18, ¿no? Sí, sí, se viene el cambio. Ah, el técnico lo está parando, me parece, ¿no? Se miró con Aquino. A ver. Pidió el cambio directamente el técnico. Perfecto. Se viene entonces 18. el 18. Se viene a la cancha. La modificación entonces en el conjunto correntino. Ya lo vamos a confirmar quién se vino a la cancha. El pelotazo largo que vino al área, la saca con los puños, no vale nada. Ahí había offside o falta. Es lo que está cobrando el asistente. En planilla no tenemos al 18. ¿Eh? Yo no lo tengo anotado porque en la planilla no está el número 18. Bueno, vino el 18 a la cancha. Insistimos, en planilla 18 no lo tenemos. Hasta el 17, hasta Monsalvo llegaba, ¿no? Por eso es lo que hablábamos en un principio, que Belgrano venía con un banco suplente muy corto porque le faltaban 2 jugadores. Es lo que no vino en planilla. Claro, claro, no. Si vamos por la planilla, el 18 no figura. En la cancha está. Bueno, va a jugar algunos minutos. Entonces, estamos casi en tiempo cumplido ya. 50 minutos, eso se va a terminar. Hay un rebote. ¿Cuánto más querrá jugar Mitoire? Veremos hasta que se termine esta jugada, ¿no? Supongo. Póngala al área Gómez que se termina. Se complicó Gómez y la tiró afuera. Sigue Gómez, escapó finalmente a la marca. No se fue esa pelota. Póngala al área Guaraní que se termina. La quiere Méndez. Un rebote la van a sacar y se termina. Se terminó el partido, señores. La pelota la revolea Narváez. Se terminó la historia. Ha ganado Guaraní. Antonio Franco 1-0. El único tanto lo convirtió Gómez a los 4 minutos del segundo tiempo. Ha hecho lo necesario Guaraní. En los mano a mano y de ahí vuelta en este tipo de torneos, en casa hay que ganar. Después, si se puede hacer por más goles, mejor. Pero me parece que el resultado le quedó bien al partido. Sí, le quedó bien porque, como vos decías, Guaraní tenía que ganar sí o sí para ir un poco más tranquilo a Kurusu Kuatiá. Pero también Belgrano vino a hacer un planteo netamente defensivo, bien marcado principalmente en el primer tiempo, con zona de 4, zona de 5 en la mitad de la cancha,
jugando en realidad un poquito más adelantado que la línea de fondo, y solamente arriba lo teníamos a Piedrabuena como punta, como para definir e intentar algo. Eso es hasta que llegó el gol de Gómez, este doble cabezazo que la puso en contra del palo izquierdo del arquero, del excelente arquero Fernando González, que tapó lo que podría haber sido 2 o 3 de Guaraní, pero es un equipo netamente defensivo, aunque después del gol quizás buscó. Del otro lado, claro, también juega Guaraní. Una defensa de Guaraní que tuvo una muy buena tarde-noche, más allá de que hubo un par de situaciones claras, digamos 3 situaciones o 4, no estoy recordando bien, de Belgrano que pudieron haber terminado en gol. Pero Guaraní tuvo una buena tarde en defensa, porque los dos equipos juegan. ¿Sí? Así como Belgrano se salvó milagrosamente en varias ocasiones, en esa parte fue un partido un poco más entretenido en este segundo tiempo que en el primero. Guaraní se va ganancioso a Curuzú Cuatiá con 1-0. No es para festejar demasiado, pero sí acá tenía que irse con los 3 puntos y fue lo que pasó aquí en el Clemente Argentino de Oliveira. 1-0 para Guaraní, merecido por lo hecho. El partido de vuelta, ojalá que para los misioneros pueda seguir en el camino Guaraní. Veremos qué pasa, porque allá va a ser un partido muy duro. No va a ser un partido que le va a plantear Belgrano de jugar con 5 en la mitad de la cancha. Seguramente le va a meter 2 o 3 delanteros, va a ser otro planteo que va a tener el técnico de Belgrano. Esta tarde 1-0 acá en la cancha de Guaraní, merecido, y a festejar para la gente de la franja. Así se retiran los equipos lentamente. Ha sido victoria en definitiva para Guaraní. Esto queda abierto absolutamente, como lo decía Herbert. Será durísimo en la revancha. Serán 90 minutos bravos, tanto para Guaraní como para el conjunto de Curuzú Cuatiá, que lo dijo en su planteo y también me parece que lo demuestra en su saludo que hay, satisfacción. Era el empate o una derrota corta lo que vino a buscar Curuzú Cuatiá, me parece. El conjunto de Curuzú Cuatiá lo ha logrado, tendrá que revertirlo, por supuesto, jugando en casa. La historia será otra. Nos vamos, Jorge. Ha sido un placer como siempre y será hasta cuando lo vuelva a encontrar una transmisión, esperando lo que ocurra en la revancha, ¿no? Veremos qué pasa, como dijimos recién. Va a ser un partido de duro. Yo creo que va a ser mucho más duro que este, porque Guaraní no va a dejar pasar nada, y menos Belgrano. Teniendo la gente local, digamos que va a sacar un poco más de pecho. Acá, Belgrano vino a defenderse y a hacer lo que podía. Guaraní hizo lo que tenía que hacer, ganar. Ha sido un placer, como siempre, un verdadero gusto acompañarlos desde Deportes Misiones TV. Le dejamos un fuerte abrazo, el agradecimiento de siempre por estar ahí del otro lado con nosotros. Un saludo grande a toda la gente de Corriente, también a los colegas que han acompañado en esta jornada. Que la pase realmente muy bien, que tenga una excelente semana, que arranque muy bien. Fuerte abrazo y será hasta todos los momentos.